Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardenal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día, Bruno. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Buenos días de fútbol, señores. Hoy a nivel local e internacional. Partido presencia de Cerro Porteño ante Guaireña. Y tiene equipo confirmado ya Cerro, ¿verdad? No hay dudas. Fernando Romero le está ganando la pulsada definitivamente a Alfio, ¿verdad? Sí. Claro. Decimos Alfio porque Moreno Martín está en otra, ¿verdad? El tema de la selección. Pero para este partido está todavía disponible. Claro, pero digamos físicamente no está a la par. Pero Alfio sí, porque todos pensábamos que era Alfio que jugó antes del partido con Libertad. Después no pudo jugar con Libertad. Y finalmente creo que en ese partido hay un premio para Romero porque lo jugó con mucha intensidad. Anduvo bien contra Libertad. Entonces le dieron la continuidad y otra vez anduvo bien el partido pasado frente a Resistencia. Muy al contrario sería si se lo anunciaba Moreno Martins de titular. Eso sí sería una gran novedad en Cerro, ¿no? Porque por rendimiento estamos hablando de que sí, se ha ganado el puesto Romero después de estar un tiempo importante afuera, mejorando en lo físico, y es un justo premio, me parece, para lo que está haciendo. Ni siquiera un lamento del hincha cerrista ahí respecto al anuncio No, de que nadie va a pregunta. haber dos. El boliviano estará en el partido amistoso contra Senegal el 24. El famoso lamento boliviano no existe, ¿verdad? No, para bueno, y habría que revisar los datos de los últimos tiempos, cuando Arce repitió la última vez un equipo en este tramo de inestabilidad donde había 2, 3, 4 cambios por partido, y ahora está encontrando el funcionamiento. Entonces lo más lógico es que repita un equipo que... No lo repitió porque volvía un lesionado como fue Espínola y no estaba Rolón, pero después la mayoría, todos los que arrancaron contra Libertad. Claro, pero te digo así un 11-11, porque antes era el recitado del equipo de Cerro, en la época, digo, de la buena cosecha, Claro, de buen fútbol. del viento favorable. En fútbol no había ningún tipo de duda, tiene que haber lesionado para que se produzca algún cambio, pero en los últimos tiempos, después de que no salieron las cosas, hubo mucha inestabilidad en cuanto al 11. ¿Y Guaireña qué tal? Y Guaireña es un equipo duro, fuerte, físicamente resistente, en el sentido de que te corre todo el partido. Muy al estilo de Troy Duarte, una defensa que juega hace rato junta con respecto a lo que viene haciendo Miguel. Lo mismo de siempre, Sí. todo el mundo sabe cómo juega Guaireña, pero igual es peligroso. Los Jiménez por los costados. Sí. El Jiménez con G a la derecha, que es Aquilino, y a la izquierda el que es con J. Estamos con Alejandro Aquino, directivo del Club Nacional. Alejandro, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todas las mesas ahí? Bien, Alejandro. Bueno, contanos cómo se están preparando para el partido de mañana ante Olimpia. Sí, Bruno, ya esperando la hora del partido nada más, ya tenemos todo organizado, prácticamente el espectáculo, ¿verdad? ¿Cuántas entradas van a habilitar? Estamos estimando más, entre 1.500 y 2.000 entradas vamos a tener disponibles, Bruno. Ajá. ¿Y es cierto que van a recurrir probablemente a un santo y seña? No, esa es una cuestión de Roque Cubilla, ¿no? Como jocosa nomás claro eso, ¿no? Un chiste, una broma, ¿verdad? Sí. Es difícil va a ser darle el santo y seña a todo, ¿verdad? No, claro, es muy difícil. Pero sí van a pedir lo de la camiseta, ¿verdad? Eso sí, la camiseta sí. La boletería van a estar, se van a abrir, perdón, desde las 17:15, como informó en el flyer en las redes sociales. Federico planteaba algo, el tema de la camiseta nacional. Federico, por favor, para que quede Sí, claro. yo estaba explicando hoy hasta el cansancio. Que ayer se malentendió. Acá dice el primer WhatsApp que apenas entro, dice, acá ya tengo para la camiseta de Federico. Dice. No. Lo que pasa es que decíamos, dábamos un precio simbólico, porque la gente sabe. Me extraña tu compañero de la mañana de Javier Panza, que no distinguía el tema falsificado de otra cosa, ¿eh? Porque hay muchas camisetas falsificadas. Yo vengo por 21 proyectadas siempre, y ahí están colgadas, pero la del Cerro, Olimpia, Paraguay. En el mercado se encontraba En el un mercado, original. bueno, y encontramos a partir de Aníbal, encontramos a partir de 30, 40 mil. Entonces yo decía
que para el hincha de Olimpia era fácil ir a comprar una falsificada, no la oficial, que es muy linda, que está a 130.000, 150, y tratar de entrar con esa, ¿verdad? Porque al fin y al cabo una remera de Nacional, que cuando la falsifican le ponen, hay que decirlo también, hasta la publicidad que tiene en el pecho le ponen Claro, igual. todo. Línea de falsificación, sí. Y bueno, y podía entrar con esa. Para aclarar un poco, pues de todas formas, siempre es importante escuchar y no dejarse guiar por lo del Twitter o lo del Facebook, ¿verdad? Que podría pasar, Federico, que podría pasar, pero no sé, yo creo que es un tanto incómodo para las personas que hacen, porque nuestros hinchas se están preparando para hacer un espectáculo lindo, todas las familias convocadas y esperamos que puedan cubrir todos los sectores. O sea, yo creo que va a ser un tanto incómodo para las personas que hacen eso, ¿verdad? Pero, Y en el portón va a haber gente, o sea, nosotros conocemos los portoneros nacionales cuando vamos a preferencia, hay una señora, un señor siempre muy amable. sí, sí. Va a haber gente, digamos, especializada en ver el tema ese de la camiseta y eso. Sí, están todos instruidos ya con la guardia privada, la que siempre cubren el espectáculo nacional, y ya están enteramente coordinados esas acciones que se van a tomar, de la compra hasta el ingreso al estadio. ¿Cuántas entradas te lo van a habilitar, Alejandro? Entre 1.500 y 2.000 entradas vamos a tener disponibles. Ya, eso ya con todo el tema de gentileza, todo incluido ya. Alejandro, el hecho de que no haya una preventa, esto también es para tratar de evitar lo que ustedes ahora están haciendo en este tema de la preparación, alguna indumentaria, todo esto para que no haya infiltrados. Realmente nosotros cada partido nos organizamos de esa manera y creo que estamos manteniendo la misma línea, ¿verdad? No, siempre tratamos de mejorar en lo que vamos haciendo y estamos manteniendo el mismo sistema que cada partido. No hay ninguna diferencia. ¿Y vos recordás cuál fue el último partido de una gran convocatoria de la gente de Nacional? El último partido, el que me viene a la mente es justamente el partido contra Olimpia, que le habíamos ganado 4-1. ¿Ganó Olimpia? El Nacional había ganado 4-1. Ah, con Rodrigo López como técnico. Me viene, está casi de Cañete, Melgarejo. Ah, no, hace mucho. Sí, no, porque hace poco hubo... Lo que me viene a la mente, ¿verdad? Claro, hace poco hubo con Olimpia grandes partidos, y ese último que Olimpia le ganó fue cuando estaban peleando por el acumulativo. Claro, Sí, era, Olimpia el que ganaba iba como Paraguay 4. Claro, y ese partido tuvo mucha gente. Y Olimpia lo ganó. O sea, fue el día siguiente después de la definición del torneo en la cancha de Guaraní. Exactamente. Claro, la consulta, Pero la consulta, Alejandro, era porque ustedes conocen el volumen de gente que suele ir Claro. a los partidos. Entonces, cuando dicen 2 horas antes, porque el desprevenido va a decir, no, pero ¿por qué no lo hacen mucho antes? ¿Por qué no hacen una preventa? Pero ustedes como que todos se conocen y dicen, no, 1.500, 2 horas antes, con la gente de siempre, basta y sobra. Es un poco ese el mensaje, ¿eh? Así mismo. Tratamos de, como es un horario también que va saliendo la gente del trabajo, ¿verdad? Creo que todos los nacionalófilos van a acudir con su familia, y también tenemos el canje de entrada para los vitalicios y socios, ¿verdad? Que van todos en la visera. Yo creo que ellos son los más cómodos porque ya saben su movimiento y van directo al canje y suben arriba. El resto de la gente, yo creo que va a haber un poco de fila, pero con la algarabía y el color que va a llevar la gente, yo creo que va a ser una fiesta. Y bueno, le pasa a Alejandro cuando decía también lo de la camiseta. Vos sabés que Nacional es un club muy querido. Yo creo que Ariel, ¿vos tenés una camiseta Ariel de Nacional o no? No. ¿De Sol sí? Sí. Yo tengo de ¿Verdad? Nacional. Yo tengo 2 de Nacional. Yo tengo una bien antiquísima que me regaló una vez Guido Ciotti cuando tenía un programa un domingo a la noche. Y tengo una de Paraguay Espínola, el lateral, que me regaló el amigo Oscar Ojeda. Nada, mira. Pero voy a guardar, no voy a alquilar la camiseta, ¿eh? Llevarlo, Federico, a la cancha. No, vos sabés que hay mucha gente que compró
esa última limitada que sacaron, había una limitada muy linda de Arsenio Rico que sacaron hace poco, y hay gente que compró también porque era muy linda, pues la camiseta nacional, especialmente esa de Arsenio Rico, era muy linda, la que tenía en el pecho Arsenio con las pelotas, y hay mucha gente que tiene, pero de todas formas no va a pasar nada porque la gente se va a ir en forma bélica, es gente que no de la barra, y seguramente lo de mañana va a ser muy lindo porque Nacional defiende la punta y el rival tiene un punto menos. Entonces, vamos a predisponernos para la fiesta mañana, ¿verdad? Sí, hacemos llamada a toda la familia nacional para aprovechar este momento y que vayan las familias enteras, que vamos a tratar de hacer la fiesta de la mejor manera y que todo salga como queremos. ¿Verdad? Gracias, Alejandro, por atendernos, muy amable. Dale, saludo a la mesa, hasta luego. Gracias, muy amable, adiós. Ahí estaba Alejandro Aquino, directivo de Nacional. Richard Torres, socio del Deportivo Luqueño, gusto saludarte, ¿cómo te va? Buenas tardes, Bruno, para vos, para tus compañeros de mesa y para toda tu audiencia. Bueno, estamos viendo la nota acá, muchas gracias a la persona que nos envió. Nos piden, a ver, la lectura completa, pero esto es muy largo, ¿verdad? Pero a ver si por de la mitad para abajo está el párrafo más importante cuando habla del sumario y expulsión. A ver, espérame, estoy tirando en el grupo, porque, bueno, ustedes solicitan la expulsión de Ramón González Day y de Fernando González Carjallo del Deportivo Luqueño. Sí, nosotros entendemos que se tienen que cumplir lo que reza nuestro estatuto, ¿verdad? Ahí justamente citamos el artículo, que en este caso el 22, que justamente habla de que cuando algún socio tenga alguna, en este caso una condena judicial, una condena penal, firme y ejecutoriada, tiene que ser sumariado y posteriormente expulsado por la Asamblea, ¿verdad? Y es lo que estamos pidiendo que se respete en este caso, ¿verdad? Además de otras solicitudes que estamos haciendo hasta hoy día, lastimosamente sectores de nuestro estadio llevan la nomenclatura o los nombres de estas personas que realmente han mancillado el nombre del club, de la ciudad y de todo el país, diría yo, ¿verdad? Entonces creo que están las causales suficientes como para que justamente se dé cumplimiento a lo que reza nuestro estatuto, ¿verdad? Palco de honor y en este caso también palco de prensa tienen los nombres de tanto de Ramón González Dar como del hijo, ¿verdad? Así mismo, hasta este momento llevan estas denominaciones y justamente nosotros estamos proponiendo otros nombres de personas mucho más meritorias que entendemos que deberían llevar los nombres de esos sitiales de privilegio de nuestro club. La sala de prensa lleva el nombre de Fernando González Carjallo. Hasta hoy día, sí, así es. Y eso en Magna Asamblea tiene que decidirse. Yo estoy seguro que la Magna Asamblea entenderá justamente este pedido y se deberá denominar de una mejor manera, ¿verdad? ¿Y qué sector tiene el nombre de Ramón González Day? Yo no me acuerdo de eso. El palco VIP. El palco VIP. Sí. Mira vos. El palco VIP. Ese es el que no sabía lo de la sala de prensa. Qué manía tenemos con el tema de... Sí, gente que era muy egocéntrica, que querían perpetuar de esa manera su nombre cuando que en realidad su nombre para la ciudadanía hoy se está dando a conocer su verdadera identidad. Digamos, nosotros ya lo conocíamos mucho antes y todo lo que ya han perjudicado a la ciudad y al club. ¿Y vos estás en conocimiento de que en estos momentos no tiene tribunal disciplinario el club? Sí, y bueno, esto tampoco nosotros decimos que esto sea de forma inmediata, ¿verdad? O sea, nosotros entendemos que el momento ahora es en lo deportivo, ¿verdad? Que ya estamos a pasito de retornar al sitial del cual nunca debimos de haber salido, ¿verdad? Y bueno, concentrarnos en las próximas semanas en eso, pero el pedido está, ¿verdad? O sea, que nosotros lo que pedimos justamente es que en algún momento justamente se articulen todo lo necesario para poder impulsar ese sumario y después llamar a una asamblea para estudiar el caso. Y la expulsión que pidan es definitiva, no es que haya una sanción o revisión. No,
es claro y categórico el artículo 22 de nuestro estatuto, que habla de la expulsión, para que, o sea, que cuando un socio tiene una condena firme ejecutoria, debe ser expulsado de los registros. Es lo que dice taxativamente nuestro estatuto. ¿Y alguna vez ya se aplicó con alguien esto? En lo particular desconozco totalmente. Yo creo que a partir de que se puso en vigencia este estatuto, que también cabe aclarar que fueron unos estatutos que fueron elaborados en su momento bajo la directiva de Ramón González Dar, que nunca tampoco fue fielmente velado, digamos, por él mismo ni por toda la dirigencia que vino después. Y bueno, yo creo que no. En este estatuto, en estas condiciones, creo que nunca se hizo. ¿Él Claro. perdió influencia en los últimos tiempos, dada su situación, o seguía metiendo la mano en el Sportivo Luqueño? Yo estoy fuera del comité ejecutivo, no podría aseverar algo como eso, ¿verdad? Realmente no sé, ¿verdad? Yo sí sé que hay gente allegada a la familia González, sí tiene alguna cercanía con el presidente, y que hasta ahí es lo que puedo conocer yo estando fuera del comité ejecutivo. Bueno, la verdad que para Sportivo Luqueño debería de estudiarse esto, ¿verdad? Y más si es que figura en los estatutos, ¿verdad? En realidad ya esto hace mucho se hubiese hecho, pero nadie se animaba, ¿verdad? Porque hasta antes de tener esta condena nadie se animaba a apuntarle siquiera a don Ramón, como le decían ahí, ¿verdad? Don Ramón González, ahí imagínate vos. Y ahora recién que tienen la condena, no sé. La realidad es que la causal para lo que estamos pidiendo se dio recientemente, ¿verdad? O sea, la causal para una expulsión, Claro, es la cuando una condena firme y ejecutoriada, ¿verdad? Entonces, Sí. ni bien se dio esto, que fue hace unos días nada más, bueno, ahora estamos haciendo esta solicitud, ¿verdad? Y en lo personal y a un grupo de socios, activos vitalicios, con los cuales siempre estamos en la lucha. Nosotros hace años que hemos venido combatiendo esta estructura, ¿verdad? Pero bueno, ahora se da esta causal que es específica y que es lo que justamente establece nuestro estatuto, y por eso este es el momento en que estamos haciendo esta presentación, ¿verdad? Sé que Ramón González Dar y, bueno, Oscar como su hijo, donde metieron la mano, nada salió bien. Pero te pregunto, en Sportivo Luqueño, mucho daño le hicieron, más de lo que nosotros pensamos. Mucho. Empezando por el tema del manoseo del nombre de nuestra institución, ¿verdad? El uso y abuso que hicieron con el tema de las triangulaciones. Yo no sé si vos sabrás, pero te cuento que yo soy uno de los denunciantes con el tema de justamente con el otro socio con el que firmamos también ahora el pedido de expulsión. Somos los dos los denunciantes con el tema de la triangulación de los jugadores, ¿verdad? Un caso que cajoneó también, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahí incluso ya le escuché a tus colegas de forma totalmente despectiva referirse a nuestro club como un club triangulador, ¿verdad? Cuando que fueron simplemente las personas que mal manejaron en su momento las que hicieron ese daño al club y a todo el fútbol paraguayo. Realmente eso tenemos que hacer notar también, ¿verdad? Claro. Y bueno, creo que el daño es inconmensurable, no solamente para nuestra institución, para la ciudadanía luqueña y para todo el Paraguay, repito. Lo único que o sea, le viene bien al Luqueño ahora, que me acuerdo cuando hablábamos antes con Walter Gustavo Benítez, creo que fue el último, que reconocía que había una deuda muy importante personal con Ramón González Dar. Él puso mucho dinero, más allá de toda la triangulación, el de Falco, puso mucho dinero en su época. ¿Y cómo queda eso, no? Porque me parece que no le van a pagar con todo lo que está pasando. Así como hay mucha plata que va a ser decomisada, que va a ir a parar al Ministerio de Hacienda, creo que la deuda, que es importante, porque hay que decir que él mantenía los planteles como todos los presidentes de la mayor parte de los clubes. Esa deuda va a quedar ya para Luqueño, me parece. No creo que la cumpla, Bueno, o que él tenga la forma de intimar a que cumpla con la deuda, ¿verdad? La realidad es que hace décadas que las asambleas del Club Deportivo Luqueño nunca fueron realmente transparentes, nunca se han presentado balances que tengan el suficiente respaldo, que hayan sido aprobados limpiamente, como se diría, ¿verdad? Y bueno, como se dice, el papel aguanta todo, o sea, que lo que se haya puesto en su momento
realmente no hay ninguna certeza de que sea la realidad del club, ¿verdad? La realidad que sí conocemos y que creo que la conocen ustedes también y la conocen todos es que el club tiene enorme cantidad de dudas por todos lados. Pero eso tienen que ver y solucionar. Tienen que solucionar ya ahora porque te descuidas y el nieto de González Edad se vaya a reclamarle a ustedes. Sí, sí. Y le va a dejar en la calle, no va a joder con ustedes los González Edad. Lastimosamente, realmente lo que se tenía que haber impulsado ya desde la asunción de esta nueva comisión directiva era una auditoría realmente que transparente toda la situación, ¿verdad? Y bueno, hasta hoy el día que ni siquiera se ha presentado el balance de 2021. O sea que ni siquiera sabemos lo que hizo esta comisión directiva otra vez, después de haber asumido hace casi un año y medio ya, ¿verdad? Y ahora, o sea, ni siquiera se presentó ese balance, no se hizo una auditoría en forma, entonces todo esto queda todavía en la nebulosa, sin que se pueda realmente clarificar, ¿verdad? Que es lo que corresponde en una institución que quiere preciarse ser realmente transparente, ¿verdad? Y vaya a saber las cosas que haya puesto Ramón González en su momento. Él podía hacer figurar lo que quería, cuánto se le debía, si él manejaba a diestra y siniestra. Él podía hacer lo que quería, por eso tienen que ver bien los papeles, por eso te digo, mi humilde opinión es que ustedes tienen que asesorar y ver bien esos balances y compañía, porque en el futuro la deuda pues queda ahí, ¿verdad? Y en el futuro van a reclamar, no sé, su propio hijo puede reclamar, porque su hijo pues 5 años nomás le dieron. Dentro de poco ya va a estar por ahí otra vez vivito y coleando. Y le va a sacar el jugo a usted. Sí. O sea, la institución, digo, al club, al Deportivo Luqueño le va a reclamar. Sí, es grande, y ojalá que realmente en algún momento se pueda transparentar todo en el Club Deportivo Luqueño. Pero hasta el momento, como te dije, esta es nuestra realidad. Nuestra realidad es que ni siquiera el balance de 2021 se presentó, no hay auditoría y bueno, ojalá que realmente en algún momento se le preste la debida atención que corresponde a toda esta situación, ¿no? Ahora, el último que quiero consultarte, ¿por qué esto? Yo le pregunté a mucha gente, ¿por qué Ramón González Daer se fue el día el día que se presentó, que ya salió la orden de captura, pero el día que él se fue para presentarse a la justicia e ir preso a Tacumbú, se presentó con el buzo del Deportivo Luqueño? Yo creo que fue una burla más de este señor. Hasta los últimos se burló del club, porque realmente lo que hizo fue hacernos pasar vergüenza, ¿verdad? Porque se presentó con ropa oficial del club, con el escudo del Club Deportivo Luqueño, y así como dice nuestra nota, una vez más mancilló nuestros sagrados colores, nuestro sagrado escudo, ¿verdad? Pero no entiendo por qué burlarse, ¿cuál es su sentido? No. Es que con este señor realmente, justamente buscar algo lógico, algo ecuánime, realmente es muy complicado, realmente es muy complicado de entender. Pero eso no fue un mensaje para alguien. Y yo no sé, pero lo que sí, yo te digo que la ciudadanía luqueña en general, en su gran mayoría, realmente tomó eso realmente como una afrenta más de este señor. Bueno, está bien, qué locura, ¿no? Gracias por atendernos, muy amable. Siempre a la hora. Gracias, muy gentil. Bueno, el palco, esto sí que yo no sabía, el palco lleva el nombre de Ramón Soledad y la zona de prensa el nombre de Fernando González Carjallo. Esto sí que, bueno, Richard Torres hablaba con nosotros, socio vitalicio, socio del Club Deportivo Luqueño. Piden por nota. Y está muy clara la nota, porque ellos justamente, uno podría decir paradoja, pero en realidad en los estatutos hacen copy-paste nomás. Porque ahí dice sentencia firme y que se ejecuta, por eso decía ahora, o sea, lo que piden los socios es lo que Luqueño haga lo que ayer hizo el Partido Colorado. Exactamente, sí. O sea, entonces, y ayer cuando decía por qué no antes, bueno, hay un marco legal. Y después lo otro, o sea, esa oda a succionar calcetines de los poderosos siempre está, o sea, eso de colocar nombres de gente viva. ¿Cómo le encanta a la gente? Le encanta acá. Calle, colegio. Pero para mí el colmo de este tema de lo de la sala de prensa, porque viste que prensa dentro de todo debería haber sido, y en la nota piden por Nicolás Delgado. Claro. ¿Quién, por ejemplo, podría discutir eso? No, ahora ¿verdad? sí, claro. Pero, o sea, sí. claro, porque se dan esas condiciones, pero esto de hasta el hijo es...
Y mira que ocurre en varios lugares. Esto es meter a la gente, o sea, no, Pero pero ¿y con la prensa qué tenía que ver, Fernando? no, pero el González? tema de Ramón, o sea, cuando se pone, o sea, eso es muy, muy de acá. Eso de, no, vamos a poner a, no, él es el presidente. O sea, es una especie de hurrerismo, ¿verdad? Claro. Y después Eso es de la prensa, época de Stroessner, eso se adoptó mucho en la época de Él Stroessner, recibiendo ¿no? a sus invitados cuando No, Luqueño y jugaba de todavía local. sigue, Imagínate. sigue viviente y cole. Él recibía a sus invitados cuando jugaba el local Luqueño, presidente de Cerro, de Olimpia. Adelante, pasen a mi palco. Era como que decía, porque llegaban y veían palco de honor, Ramón González Daer. Pero lo de la zona de prensa, lo que ese ya es el colmo, ¿verdad? Porque ahí creo que hasta se supone que, tipo, a ver, Ministerio de Salud debe ser un doctor y esas cosas, ¿verdad? Pero Ahora, a mí me deja, yo si fuera hincha del Deportivo Luqueño o dirigente del Deportivo Luqueño, me dejaría muy preocupado este tema que estaba contando este señor que, aparte de que conoce muy bien, hizo la denuncia de la triangulación de jugadores en su momento en Deportivo Luqueño. que no le dieron mucha pelota. Que no le dieron Sí. nunca... Y no sé Dice si la le APF, Nadie. No, la no, justicia, sí, era la la justicia época, un debería haber lentejú. investigado esto, o la misma Cepreslao, pero, no sé. pero Bruno, o sea, lo que dijo el socio, la actual directiva no es anti. O sea, a ver, yo siempre me acuerdo cuando era la Hablaban de época una de gran pandemia. unidad, ¿te acuerdas? No, era la época de pandemia y vos decís, bueno, hay un nuevo grupo que quiere hacer y el que no está muy adentrado decís, bueno, es gente que quiere barrer y cosas nuevas. No, y Daniel Rodríguez decía, no, pero él es muy importante y por eso el socio decía, esta directiva sabemos que está. No hubo ningún pronunciamiento y esa misma jornada histórica, cuando decíamos, no es que Ramón agarró... Pero dame hay cualquier que cosa. ver el balance, porque cuánto figura que se le adeuda a Ramón y cuánto realmente de esa deuda es real. Yo creo que gran parte Es- de ese porque silencio puede- también tiene hay- que ver con eso. Ahí puede haber una deuda espuria también, porque Ramón podía hacer figura si él hacía lo que quería. O sea, él es como, no sé, vos te vas al almacén, ¿verdad? Y el que controla la libreta del almacén, no sé, es el que también agarra y compra las cosas de la despensa. Y él mismo puede hacer figurar lo que Claro, quiere, claro. ¿verdad? Ahora, Entonces, en ese sentido, y Bruno, mañana puede caer un Hasta reclamo. en el ¿no? almacén se hace No. cruzado. Acuérdate, sí, se hace control Para que el cruzado. cliente No, sepa claro. también cuándo Pero llegó el cada dueño. uno tiene su- Pero ¿quién le va a dar justicia a Ramón, por ejemplo? Dice, figura, vamos a suponer, 10 millones de dólares que se le adeuda a la familia González. Es más lo que el hijo sale a reclamar, después de que salga a la cárcel le reclama al Luqueño. ¿Qué Ya va a ves, hacer? todo eso Puede vender también la deuda Andá a otra entre- persona, no, o sea, ¿por qué no va a hacer Y- aparecer? claro, ellos pueden hacer, ellos Andá conocen entre el 2000, tema usura, conocen bueno. muy bien. 2004 hasta 2012. Ahí hay un dinero que puso mucho dinero. Ramón González. no solamente en Luqueño. Claro. Cuando tenía, me acuerdo, a ¿Se, partido Luqueño. ¿Se acuerdan con Sí. la fiebre? Yo me acuerdo de la campaña de Olimpia en el 2013, cuando la gente de Olimpia estaba enloquecida para conseguir unas entradas. Al tema de las entradas. ¿Se acuerdan que salió un lote muy grande a favor de Ramón González Daer? Y aquella vez Oscar Carísimo reconoció. No, él tiene porque él aportó. Puso. O sea, él era... Él nos ayuda, dijo. Claro, o sea, él era en el fútbol también, por eso capítulo... Él le prestaba a la Olimpia dinero. Sí, Todo, claro. o sea, sí. no solamente por eso, o sea, capítulo 1800 de fútbol, política, fútbol. Pero mi consulta es, ante esta situación, a lo que vos ponías como ejemplo, el tema del almacén, pero ya se confirmó que él estaba haciendo incorrectamente. Luqueño no tendría algún espacio legal para decir, espera, sí, todos los balances aprobaron que el club le debe a este señor este monto. Pero espera, acaba la justicia ordinaria de demostrar que acá había manejos turbios, para decirlo de alguna forma, y no pueden Llamarle poco al auditar presidente esto. de Y por eso yo decía, Claro, sí, para decir, ya que le van a confiscar otros bienes, si esa deuda no podría quedar trunca, ¿verdad? Pero también, como dice usted, esta gente sigue, tiene sus... de hecho, el sobrino concejal todavía, y podría, ¿verdad? Porque el sobrino concejal, ayer nos decían, porque González Chávez. apela, entonces va a pasar el tiempo, cosa que no pasó con Ramón y con el hijo que apelaron 2 veces y la segunda ya no le dieron, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que la última vez que hablamos con, no sé si fue con Villagra o con Walter Gustavo Benítez, reconocieron una suma que era de miles de millones de guaraníes. Era muy alta la suma que le debía a Luqueño, y ahí uno decía, nunca se va a separar. Después el propio Ramón fue saliendo, ¿verdad? Cada vez fue menos visible, pero
hasta Villagra y Dice la que primera manejaba parte de siempre Walter. Federico. Sí, pero hasta Villagra y la primera parte de Walter Gustavo Benítez. Era su presencia siempre visible. Pero dentro del en club. la actual también, Sí. o sea, porque vos esperarías menor presencia, aunque sea desde la parte dialéctica, y siempre el actual presidente de Luqueño lo tenía muy presente. Y yo, repito, no sé si es por el tema de la deuda, decir, no, si yo expreso lo que pienso, después me van a venir a lo que ustedes estaban mencionando. Yo, desde la salud económica del club, porque no se puede negar que la institución es víctima. Preguntar si es que con este fallo de la justicia ordinaria, el Luqueño podría, por lo menos, bajar, no te digo que desaparezca de una, pero buscarle un poco la vuelta. Y acá voy a colocar otro ejemplo. Cuando se da aquella transición de la administración de Marcelo Recanate a Marco Trovato, justamente dijeron, no, se está mencionando que hay una deuda por X monto, nosotros queremos auditar para ver cuál es, y aquella vez recuerdo que Claro. hubo una reducción. Hay que auditar eso y Por saber eso. cuánto también él recibió. Y si, Bruno, estamos O sea, hablando de gente de... Si se habla de triangulación, imagínate vos. No, por eso puse el ejemplo de Recanate, Trovato, o sea, gente de empresa, y que no había, pero ni siquiera algo que se parezca en un 1% a lo que ocurrió con el caso de Luqueño. Yo lo que pregunto es, ¿por qué, o sea, Luqueño debería salvaguardar sus intereses? O sea, más allá de la simpatía que se le pueda tener o no a Ramón González Daer o toda la familia, espera, yo no sé si alguien estaría en contra de bajar el pasivo, más con todas las dudas y las suspicacias que se generaron en ese más que mandato reinado. 12:01. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. El grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales a las industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial con el respaldo y garantía de la mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Saludos a nuestros amigos de Hierro Par que inauguran su nuevo edificio sobre Próceres de Mayo 805, barrio ecológico y tu segunda etapa. Y DESA te trae lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo y tu increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde la Ruta 2 a minutos del centro de Cacupé y ramal de Piribebuy. Invertí hoy en tu futuro y viví la experiencia de la naturaleza en barrio ecológico y tú. Conoce más contactando al WhatsApp 0972-413-100 o ingresa a www.idesa.com.py. Idesa, máximo respaldo a su inversión. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende obsequiándote con tu póliza nueva, un autorradio, cámara de filmadora o de retroceso o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. El gusto de estar en contacto con Aldo Snit, directivo del Club Guaraní. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, muy buenos días, Bruno, para vos y tu audiencia. Van a tener una reunión de comisión directiva hoy, ¿cierto? No, está convocado para el viernes a las 18:30 horas. Bruno. Ah, para el viernes. Para el viernes. ¿Y qué van a Para el tratar viernes ahí porque esencialmente? el presidente, en realidad la convocatoria dice informe del presidente, ¿verdad? Y evidentemente que en esta reunión vamos a tocar la situación del técnico, la situación del equipo y el momento que hoy está viviendo Guaraní, ¿verdad? Pero informe del ¿quién de los presidentes? ¿De Toti Acota o de...? Del presidente en ejercicio. Ah, de don Emilio. Así es. ¿Y él habló ya con Jubero? No sabría decirte porque él está de viaje. O sea, está en el Brasil, ¿no? Creo que viene mañana y por eso está convocando para el viernes la reunión. Ajá. ¿Y Jubero qué dice? Él no se va a ir, dijo. Inicialmente entiendo que él dijo que no va a renunciar, pero según yo tengo algunas informaciones extraoficiales de que hay ya una conversación con algunos directivos de buscar una salida negociada
con él para que pueda salir. Efectivamente, él tiene una cláusula de rescisión. Tiene una cláusula de rescisión muy... Estamos hablando de un monto muy alto. $300,000 nos llegaron a decir. 300, yo creo que es un poco más. 400 nos llevan a también a mencionar. Hay un promedio de entre 300 y 400. 350 al monto, a la pucha. Aldo, quiere decir, independientemente de lo que pase mañana, juega Guaraní ante Meliano de local, el viernes igual ustedes, por más que gane Guaraní, van a pedir la salida de Jubero si es que no se da después del partido, ¿verdad? Así mismo, yo en especial, personalmente, y yo creo que el espíritu de casi el 100% de la comisión directiva es de que independientemente del resultado de mañana, Jubero tiene que ir. ¿Y crees que el técnico también con esto que está hablando ya con el presidente podría ser consciente el mismo técnico que es su último partido? Yo creo que sí, ¿Y ya tienen un plan B en caso de que eso ocurra? En realidad no hablamos todavía del plan B, porque dependemos exclusivamente de lo que podamos conversar el viernes. Si es que ya en el informe del presidente, él dice que ya conversó con Jubero y ya arregló algo o no arregló, ya dependería exclusivamente de ese día de la reunión para poder tomar una decisión o hablar de un segundo plano, ¿verdad? O sea, Aldo, ¿crees que esto ya es irreversible, que no se puede cambiar más? ¿Ya sería mañana el último partido de Jubero? Yo creo que sí, por eso tengo la impresión de que ya hay algo, por eso el presidente está convocando para el viernes. ¿Y si juega bien el equipo y gana? Si gana. Si juega bien, dice. Juega bien y gana. Olea, por ejemplo. No, vuelvo a repetir, para los compañeros definitivamente tiene que irse, independientemente del resultado de mañana. Entiendo. ¿Y cuál es la autocrítica desde la gestión dirigencial? ¿Ustedes creen que trajeron jugadores con la misma calidad para reemplazar básicamente a 7-6 jugadores que estuvieron a minutos de salir campeón? Josué Colmán, José Florentín, el arquero serbio, está el uruguayo Fernández Cedrés, Choco Fernández. Estamos hablando de más de mitad de equipo. Yo creo que seguimos teniendo buenos jugadores. No sé si tienen el mismo nivel de los que subieron, pero sí tenemos buenos valores que sí pueden hacer. Yo creo que va más por la parte técnica, el tema de la situación del equipo. ¿La parte qué? ¿Va por la parte de? De la parte del cuerpo técnico. O sea que es culpable Jubero de la campaña mala de Guaraní. Y hay un poco una mezcla de todo lo que hay que analizar, un poco el técnico, un poco algunos jugadores también, que hay que ver la situación, jugadores que creíamos que podían responder, no están respondiendo. Allí pues está un Aldo. Fariña, por ejemplo. Fariña, responde. Pero a Fariña le hace jugar mal, ¿cómo va a jugar ahí? Pero jugó la pasada, cuando yo transmitía, le hacía jugar por dentro para ir por fuera como volante. Porque Fariña también en Cerro se pasó, no sé, se pasó en otra cosa que jugando al fútbol. Fariña no juega en su puesto, actualmente Choco Fernández, Fernando Fernández no juega en su puesto, jugamos sin un número 9, entonces es muy difícil. Y tenés un nuevo, Naldo, ¿tienen otro 9? Y yo creo que hay otro 9, pero no... ¿Jamás picó los otros 9? No. En realidad yo diría que hay un mal planteamiento del equipo. O sea que para vos, Aldo, por ejemplo, Fernando Fernández es 9, pero no juega de 9. No juega de 9, juega de 10, juega atrasado. ¿Y cómo jugaba en ese equipo que casi salió campeón? Y hay que vos le podés hacer jugar a Fernández un poco atrasado, pero tenés que tener jugadores rápidos a los costados para que podamos. Hay momentos que le dejamos afuera a Romero, le dejamos afuera a chicos muy rápidos como Mati Segovia.
Entonces, es muy difícil. ¿Y quién tiene el perfil para ser técnico de Guaraní si se va a Juguero? ¿Alguien a nivel local decís o afuera? Yo apostaría, si dependiera de mí la decisión, yo apostaría por técnicos que hoy están en nuestro país, ¿verdad? No solamente paraguayos, por ejemplo, Rodrigo López, tenemos en el mismo club, lo tenemos a Aureliano Torres, que puede terminar el campeonato, por lo menos hasta que se pueda ver otro técnico, ¿verdad? Pero yo creo que eso ya es también una decisión más de la comisión directiva que mía, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver, señor Snick, qué pasa. Muchísimas gracias por atendernos, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias, muy gentil. Ahí está Snick, el dirigente del Club Guaraní. Si pensás en expertos para el desarrollo de tus proyectos industriales, tenés que pensar en el grupo Luminotecnia, los mejores productos y marcas internacionales con la garantía de uno de los grupos empresariales de mayor trayectoria en el país. Es momento de hacer crecer tu industria. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas, jueves 15, After Office, viernes 16, DJ Argüello en vivo, 18:30 horas. Sorteos hasta 2 millones. Final del torneo Big Bingo, 20 horas, 15 millones en efectivo. Sábado 17, show en vivo de Milenio. Sorteos, degustaciones de bocaditos y tragos. Entrega de cupones. Sorteo de primavera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal, viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos con la App Solar 24 horas. Tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. En redes sociales encontranos como @financierasolar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527 con Financiera Solar. ¡Sí se puede! Vení a Bristol y aprovecha por el mes de la primavera una cuota de regalo en todos los productos. Escucha esta super oferta: TV Win Smart de 43 pulgadas Full HD, precio normal 18 cuotas de 456.000 guaraníes, ahora solo 17 cuotas de 189.000. Llámanos al 519-4000 o acercate a cualquiera de las sucursales. También podés escribirnos al 099167000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hay una lista de 100 personas al Olimpia, dice que va a pasar la gente de Nacional. Sí. Ayer decía... ¿Y dónde se van a ubicar ellos? Pero son dirigentes por encima del vestuario visitante. Sí, allá frente de la cabina. ¿Eh? 100. El staff de Olimpia, sí. Está... ¿Qué? ¿100 dirigentes? Nunca escuché un club de 100 dirigentes. No, entre... Presidente. Pero ¿sabes cuál es la zona? La zona de 60.000 guaraníes. Esa es la zona. ¿Cuál? Y viste que Nacional va a vender 3 tipos de preferencia. La que está a la derecha, la central y la que está a la izquierda. Y ahí en esa zona a la izquierda es donde yo entiendo que va a estar la gente del staff y los dirigentes del Olimpia. Entonces, y esa es la zona donde cuesta 60.000 guaraníes. Pero ¿cuántos son? Que está allá, ¿Cuántos son? Camino a la zona de vestuario, donde ponen los dirigentes visitantes. Es la que está frente a cabina. ¿Viste dónde salen los equipos? Sí. Bueno, es una... Pero una es mucho así, para el staff. Hay que hablar otra vez con la gente nacional. Perdón, Wilson, porque lastimosamente no consultamos. Nosotros no le preguntamos al dirigente nacional sobre esta lista de los 100. No, pero hay una lista, Bruno. O sea, es más, en el flyer luego figura staff y dirigencia del equipo visitante. pero staff de ¿cuánto es lo que van a hacer lo del staff? ¿Staff de qué? Es suplente. Bueno, van a ver. Jugadores que quedaron fuera, ¿cuánto? Pero 10, de 25, 30 dirigentes, supongo, qué sé yo, 20. Y no sé quién más después. Y los dirigentes. Por eso, a mí, yo estoy con Ariel también. Sí. O sea, no me cierra a mí el número. No, a mí, a ver, hay un piso que es 30, pero no hay un techo.
tampoco es que yo encuentro Acá una dicen guerra, los o sea, compañeros por reglamento le entregan 100 entradas al visitante. Claro, por eso. No, pero yo sé, pero... No, y el tema, viste que... Visitante que no tenga prohibición de ingreso. No, pero esto No, es... esto va de club a club, Claro. no se pone en venta la entrada. ¿Viste cuando está la argelería, cuando hay un clásico, hay un Libertad Claro. Olimpia, Cerro Libertad, y dicen, ¿cuánto es lo que tenemos que dar? Bueno, Sí. esto entra en esa categoría. A mí me llamaba más la atención el tema de fijar en 60.000 guaraníes el sector que va a estar, si no es el mismo, está cerca del sector que se le destinó a la gente del Olimpia. O sea, yo sé que suena, pero eso está en el reglamento. De darle esa... Y esa van a cantidad. poder ingresar familiares, jugadores. Para darte un ejemplo, Brian puede llevar a la mamá, al papá. O sea que estamos hablando de ocupar ese espacio con las 100 entradas que le corresponden al Club Olimpia, dentro del protocolo que se maneja, ¿verdad? Para cada partido que juega un equipo de visitantes. Y esa es la zona de Caballero. Porque los visitantes ahora ingresan por Caballero, tienen su propio vestuario en esa zona, y encima de ese vestuario, en esa Es que preferencia lateral, está Claro, es que ese sector. Si vos ves el flyer dice preferencia lateral, directivo y staff visitante. Y preferencia lateral, 60.000 guaraníes. Por eso ayer cuando hablábamos con Aquina dije, ¿cómo eso de 60.000? No es que no pudo explicar. Porque hasta cuando dijo, no, pero es una visión. No, cualquier cancha, la parte buena es la parte central. Entonces, yo supongo que en esa zona, ¿verdad? Puede haber gente neutral para esta pantomima, ¿verdad? Pero el tema de entregarle esa cantidad a la gente del staff y a la gente a los dirigentes del Olimpia, no me parece tan llamativo como si el tema del costo de 60.000 la preferencia guaraníes. 60 cuando la del medio cuesta 20. Claro, 30. Le decíamos que, bueno, Sí, por eso. cuesta la mitad la que tiene mejor visión a la otra, ¿verdad? Y si vos ves, preferencia visitante, lateral, Atlántida, ahí se van a ubicar, y es la misma denominación para el lugar de 60.000 guaraníes. Estamos con Johnny. Johnny, ¿cómo te va? Johnny. Bueno, ya vamos a volver con Johnny. Juanma, ¿cómo te va? Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien. Bueno, juega hoy Cerro Porteño ante Guaireña. Ya me imagino que con el equipo totalmente confirmado, ¿no? Sí, sin muchas dudas, Cerro Porteño para enfrentar hoy a Guaireña, de hecho que estaría arrancando el mismo equipo que empezó el partido ante Resistencia, sin cambios. Es la idea de Francisco Arce, salvo algún imponderable de último momento que no esté en las previsiones, pero así como están las cosas, sí, Cerro Porteño tiene el equipo confirmado para enfrentar a Guaireña. Causó mucho revuelo en redes sociales la situación o lo manifestado por el presidente Juan José Zapat a otro medio de comunicación, principalmente cuando él se refirió a la situación de Derry González, porque le preguntaron por Derry González y él dijo, él puede venir a Cerro. Ahora no tengo 5 millones de dólares, pero él puede venir a Cerro Porteño en un futuro. Y a partir de ahí las conjeturas, a partir de lo que puede llegar a ser... Pero hay que tomar el contexto. No, que... él hizo una comparación, Bruno, porque aparte en un programa de, sí. ¿cómo se llama? Solo hizo una comparación, porque primero le preguntaron por Roque y nunca, le llamaste a Roque, nunca, eso dijo, y después le preguntaron por Derly y él sí, es como que dijo, este no, como sí, que, claro que en algún a este momento sí le queremos puede... llevar algo así, ¿no? A este sí le queremos llevar. A este sí le aceptamos, ¿verdad? Pero, el otro pero no. informarme, Pero no, sí, no, joda, o sea, el que el programa no es una joda, ¿verdad? No es un programa serio, no es no le hacen preguntas serias. Es para ponerle el título, salvo que sea un periódico sensacionalista, así que le busque la vuelta, ¿verdad? No es para un título. A lo que digo nomás es que a raíz de eso los aficionados sí se entusiasmaron, pero con relación al futuro de Derry González, la información que tenemos, y también estamos allí al tanto con Wilson González corroborando todo, es que probablemente si a fin de año exista una posible salida de transferencia de Derry González, y que evidentemente no va a ser en nuestro país, están trabajando una posibilidad de transferencia, incluso ya hay conversaciones para que Derry González vaya al exterior. Sí. No, yo no tomaría... Tanto, ¿verdad? Pero sí, yo sé que ahorita es Cerro, pero
después de lo del tema Juan José, consultábamos de por ahí, eran bromas medio en serio, pero No, yo creo que lo dijo en broma totalmente. No. Bueno, los hinchas hicieron lo suyo, ¿verdad? Mirá, nosotros... ¿Cómo le pica al olimpista? Ustedes le quieren a nuestros jugadores. O sea, las dos versiones, las dos caras del folclore, ¿verdad? Que sí se puede dar. Que alimentó eso más que nada. A mí lo que me llamó la atención fue la referencia que hizo a Recanate. Porque estuvo muy brava la lucha en aquella década, en donde hubo aquel famoso... te diría hasta hecho racista, ¿no? Discriminación. Claro. Cuando Recanate le grita lo que grita en un clásico, efectivamente, y dijo que ellos son amigos desde chicos y que es un loco lindo Recanate. Sí. Eso sí me llamó la atención. Sí, realmente también. Pero no para cerrar nada más y darle un tono de seriedad, darle a Cerro Porteño no. Definitivamente no. Al menos todavía en un futuro próximo. Y con relación al equipo que va a enfrentar a Guaireña en la tarde de hoy, tarde-noche ya, en la nueva olla, sería el mismo que arrancó contra Resistencia. Jan Fernández, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Alan Rodríguez. Enzo Jiménez, como volante por derecha, el doble 6, Robert Pirina Mota, Ángel Cardoso Lucena, Brian Zamudio, Federico El Pachi Carrizo, y repite de vuelta con Fernando Romero. Por tercer partido consecutivo, Fernando Romero va a arrancar de titular, un futbolista que también tuvo una ráfaga, una continuidad de partidos importantes en el primer semestre. Después es como que fue dejado de lado, no tenía la oportunidad y lo ha aprovechado muy bien. No había un buen momento de Moreno Martins, la prohibición de jugar ante Libertad de Alfio Oviedo, entonces allí aprovechó en el partido ante Libertad y a partir de allí está arrancando. El delantero que vino el año pasado a Cerro Porteño de Guaireña, lo compró Cerro Porteño de Nacional, así que va a arrancar Fernando Romero de vuelta en la delantera de hoy de Cerro Porteño. Sí, de hecho en la última conferencia de prensa Chiqui habló muy bien de Fernando Romero, ¿verdad? Y creo que fue muy exacto. Acá, lo dije yo en su momento, a mí me llamaba mucho la atención, preguntaba por Romero, fue un jugador con mucha potencia. Y vos me decías, no, pero que estaba haciendo la pretemporada, o sea, que estaba trabajando en la reserva, que no estaba bien físicamente. No sé si me llegaste a decir que no hizo la pretemporada. No, Romero no, pero a ver, cuando ingresó en Copa Paraguay es donde allí sí, mucho más aún, pasó a un tercer plano, incluso porque él se había retirado con algunas molestias musculares, y allí sí le costó 1 o 2 semanas recuperarse de vuelta a eso y ponerse a tono. Que así como están las cosas de vuelta hoy, está para arrancar el titular ya una vez dejada atrás esa molestia muscular. No podés darle credibilidad a un programa de chiste y de chisme, dice. ¿De dónde saca lo de Deli? Dice Johnny. Llamarle un poco a Johnny, vamos a ver que lo saluda Juanma. Vamos a tener un poco un duplex ya y vamos a ver qué sale de todo esto. ¿Escuchaste, Juanma? Estoy leyendo, sí. Acá te está atendiendo Johnny de lo lindo, Sí, pero es lo mismo. Bueno, voy a esperar que esté Johnny. Bueno, esperamos ya eso. Pecho Milas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como vos. En el Shopping Mariscal cumplimos un año más uniendo corazones, y para celebrarlo con tus compras desde 100.000 guaraníes participas por una camioneta Renault Oroch 0 kilómetro con tanque lleno por 6 meses a sortearse el 16 de octubre. Encontrá las bases y condiciones en www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal. Vica activar VPay te da muchos beneficios. Descarga la app de Visión Banco, activa VPay y te podés llevar un bicicular cargado, smartphones y tablets VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta.
tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Reiva te cuida. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Va, Johnny. Bruno, buen día, saludos para todos. Adelante, te saluda Juanma. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Todo tranquilo? Juan Martín, bien. ¿En la lucha? Sí, para pegarle a cualquiera, como vos decís. Sí, señor. Sean jefes oficiales o tropas. Totalmente. No, lo de Bernie González. No, el tema es que Bernie, que un presidente sabe a decir eso, me parece hasta irresponsable. Está en un momento del campeonato, él fue expulsado inmediatamente después. Yo no sé, parece que el doctor Zapal a veces no piensa lo que va a decir. Ya me disculpa el doctor Zapal, pero yo lo veo de esa forma. Olimpia tiene una deuda tremenda por Berlis y tratará de transferirlo, y yo no creo que Cerro Porteño tenga el dinero para llevarlo, porque Olimpia intentará recuperar ese dinero en algún momento. Pero claro, hoy día pagar 5 millones de dólares por Eli González no sé quién va a pagar 5 millones de dólares, no solamente aquí, sino de afuera. No sé si va a alcanzar Olimpia las pretensiones que tiene con este jugador, que es muy bueno, jugador de selección, sin lugar a dudas, pero 5 millones de dólares. De hecho, el propio Juan José Zapata dijo, ahora no, porque no tengo 5 millones de dólares. O sea, fue muy claro también él. Y en este punto ya tocamos el sábado, que los dirigentes tendrían que bajar también los decibeles, y más cuando son presidentes de clubes. Pero yo no descartaría, mira que una salida ahora de Berry en uno o dos años a lo mejor no sería impensado que Berry venga a Cerro. Él lo dijo una vez, creo que el propio Bruno Pon lo había entrevistado y él admitió que era fanático cerrista con toda la familia. Sí, fue cuando jugaba en Rubio Ñu. Le había hecho la nota del compañero Elvin, y él ahí en esa nota había dicho que su deseo era jugar en Cerro, pero después se explicó que estaba cerca la posibilidad de ir a Cerro Porteño, que por eso fue esa afirmación. Pero a esta altura habría que ver. Pero no sé si eso de que iría a Cerro de cómo ganar la Copa, no, me parece que no es tanto así. Es más factible que él en unos años a lo mejor, ¿quién te dice? Lo mismo pasó con Roque. Yo decía el tema de que es como tratar o de querer, sino que tener ganas, a eso es lo que me refería, tener esas ganas de ganar la Copa Libertadores de América. Sí, porque lo mismo pasó con Roque, que no se va a ir el último tren y ahora está en libertad. Sí, por una decisión del futbolista. Claro, por eso. El fútbol, no hay que descartar nada. Pero a esta altura hablar de Berli a Cerro, me parece, es totalmente fuera de lugar. Pues yo creo que lo digo en un contexto de... No seriamente, ¿verdad? No estaba hablando seriamente. Pero el tema es que se habla... Porque, a ver, si vamos al caso, el recreativo que dijo Roque, tampoco lo dijo en un contexto serio y la que se armó. O sea, hoy en día... Claro, o sea, Johnny, estamos en la era donde... Vos querés entender lo que vos querés entender, independientemente a la intención de quien lo dijo. Y el colmo ahora se vio en Argentina. Allá sabe con qué intención, si le faltaba un poco de jugador en el cerebro. Viralizaron una frase de Gallardo. Nunca dijo él eso. Nunca, pero te aseguro que el 90% dijo, habrá dicho esto porque es famoso. Parece. Y en la última conferencia, a Rojo, un periodista le dice... Vos sabés que Gallardo dijo esto, y le responde, o sea, si ya un periodista lo ya dice eso, ¿quién le vas a reclamar, verdad? O sea, pero esta demostración, por lo menos vos tenés ahí el audio, el video, decís, no, pero lo habrá dicho, y bueno, pero el famoso se dijo. O sea, si hoy en día, Fabio, hasta se inventan, y en una conferencia de prensa, cuando le dicen, Marco, mira que el técnico rival dijo esto, es periodista, o sea, nunca vio el tipo, porque fue falso, pero el tipo le tira.
Entonces... Es que se viralizó directamente la parte donde le preguntan Morderlis. No, pero por Cuando eso... él venía de... Para mí, yo que vi todo el material, es una comparación. Este sí, este no. Cuando le preguntamos Roque, no, nunca. Y este otro sí, este sí me gusta. Es como que dio a entender eso, pero no precisamente que lo va a traer, ¿verdad? Dentro. No, pero por eso, después Roque tuvo que decir, y capaz o sea, el tema de la reflexión siguiente, porque uno sabe cuál es la intención. Entonces, entra un poco en esa categoría de los tiempos modernos. Y a Derly le quisiste llevar también, ¿o no? Derly puede venir a Johnny. Sí, yo también en cualquier momento puedo comprar un Ferrari. No. En este caso, yo creo que está más cerca de la Derly que compremos un Ferrari cualquiera de nosotros. No, y es el deseo, pues, es el tema. De ahí a que sea cierta es otra cosa. No sé, hay que ver. Se va a Derly por ahí en un año o dos. No hay que descartar. Pasó lo mismo con Ceballos también, me acuerdo que salía con la bufanda de Cerro, hablaba, no, ni loco Olimpia, después. ¿Qué pasó? ¿Tu sueño es jugar en Cerro Porteño? Claro que sí. Ah, tu sueño es jugar. ¿Sos cerrista, Deli, entonces? Sí. Ah, mirá vos. ¿Tu familia es de Cerro Porteño? Completo. Ah. ¿Tu sueño es jugar en Cerro Porteño? Claro que sí. Ahí está. Johnny. No. Yo ya dije, Bruno, que no voy a entrar en contacto con nadie. Simplemente estoy dando mi parecer que no hay que darle credibilidad a afirmaciones en ciertos programas, ¿no? Critiqué y ingresé también. Pero espera, entonces lo que le dijo a Bruno Derlis, que ¿en qué contexto entra? ¿Ese sí un programa serio o no? No. Estoy diciendo que no, para no darle credibilidad a un programa de entretenimiento, un programa distendido, están ahí los muchachos sentados tranquilamente y una conversación amena a eso. Ojo que ahí también el presidente desarrolló un poco más y dijo que estaba ya cerca incluso el acuerdo con una firma internacional y puede haber novedad a final de temporada con relación a eso del Cerro Porteño. Está bien. Bueno, quédate en el circuito, por favor, Johnny. Completamos lo de Cerro Porteño, Juanma, por favor. Sí, cómo no, muy oportuno porque justamente acaban de publicar la lista de 21 futbolistas convocados al partido de esta noche. Evidentemente ellos ya están concentrados el día de ayer, pero acaban de hacerlo público. Jan Fernández, Rodrigo Muñoz, los defensores son Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Williams Riveros, Rodrigo del Valle, reaparece después de mucho tiempo, el juvenil que había debutado en aquel partido ante Libertad en el reinicio del fútbol en plena pandemia, Alan Rodríguez, Gabriel Báez. Los volantes, Enzo Jiménez, Antonio Galeano, Ángel Cardoso Lucena, Robert Pilinga Motá, Rafael Carrascal, Damián Bobadilla, Fernando Velar. Entre los ofensivos, Federico Carrizo, Brian Zamudio, Marcelo Moreno Martins, Alfio Oviedo y Fernando Romero. 21 futbolistas convocados por Francisco Arce para el partido de esta noche, y el probable equipo de Cerro Porteño con Jan Fernández, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Alan Rodríguez, Enzo Jiménez, Ángel Cardoso Lucena, Robert Pilinga Mota, Brian Zamudio, Federico El Pachi Carrizo y Fernando Romero. Muy bien, gracias Juanma, muy amable. Dale Bruno, permitime adelantar el saludo a los amigos del WhatsApp que seguramente van a estar muy participativos. Seguro. Bueno, gracias Juanma. Perdón Bruno, para complementar lo que tiene que ver con Guaireña, el probable equipo de Troaio Duarte con Héctor Espínola en el arco, Aquilino Jiménez, Miguel Paniagua, David Mendoza y Joel Jiménez en defensa. En el medio sector, Feliciano Brizuela, Rosalino Toledo, Juan Aguilar, Richard Salinas, y arriba están anunciados, hay que ver si van a jugar los dos en punta, dos hombres fuertes, como Cristian Ocampos y
en este caso César Villagra. Sería el onceno que presente hoy Troy Duarte, arbitraje de José Méndez. En el bar estará Derlis López 19-15 en la Nueva Olla Cerro Guaireña. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Fortin te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortin, ron Fortin Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Encontrá Guayacoco en los puntos de ventas favoritos. Electrovan cumple 15 años y te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de las marcas Speed, Quick, Wanke o Atlas, generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electrovan. Te renovamos dormitorios, sala, cocina, comedor, área de lavado, toda tu casa. Llámanos o escribinos al 021-519-3000 o acércate a tu sucursal más cercana. Conoce las bases y condiciones en www.electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Dipio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Johnny, ¿estás ahí? Contanos lo de Olimpia para mañana. Sí, señor. Para mañana, Bruno, ayer estábamos analizando la situación del Sub-19. ¿Será titular por el medio o arrancar con otro mucho más experimentado? Y anoche salió la lista de convocados de la selección paraguaya Sub-20, que va a jugar un campeonato en México del 21 al 27 de septiembre. Y en esa lista aparecen los mediocampistas del Olimpia, Sebastián Quintana y Bruno Recalde. Con esto, el técnico Julio César Cáceres se saca de encima una situación fuerte, pesada, porque el reglamento exige 800 minutos y Olimpia tiene un poco más de 400 minutos, 445 minutos en el campeonato, y arranca la segunda etapa de este torneo. Con la presencia de Víctor Quintana, de Bruno Recalde en los trabajos de la selección nacional, le deja el campo abierto a Julio Cáceres de utilizar a Marcos Gómez junto a Richard Ortiz. De esta manera, el equipo de Olimpia sería con Alfredo Aguilar, el arquero Olveira recién volvería para el partido contra Guaraní, Sergio Tálvaro, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra y Quito Torres. Habría que ver si Saúl arranca o lo hace Antolín Alcaraz, pero me juego porque consultando tenemos la información que va a arrancar Saúl junto a Mateo Gamarra y Quito Torres por el sector izquierdo. En medio campo, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Marcos Gómez y Fernando Cardoso. Adelante, Guillermo Paiva junto a Brian Montenegro. Bien, explico el tema del Sub-19 para la gente que no haya escuchado en su momento las explicaciones de los directivos. Al ser Sub-19, Víctor Quintana y Bruno Recalde van a la selección nacional, y al tener minutos en el torneo en México van a sumar para de esa manera Olimpia ir cumpliendo con el reglamento. Veremos qué cantidad de minutos tiene Víctor Quintana. A esta altura es el volante central titular, hasta es el capitán del equipo que dirige Bobadilla. Entonces, si no juega Víctor Quintana, seguramente va a jugar Bruno Recalde, y Olimpia igual va a sumar punto con estos dos futbolistas en este torneo del fútbol mexicano. Hoy la práctica y después ya la concentración para lo que va a ser el partido de mañana en el Arsenio Rico ante la Academia. Johnny, creo que tengo entendido que inclusive si no juegan, va al promedio, entiéndase, o sea, se le va a computar indefectiblemente. O sea, Olimpia, entre comillas, lo peor que le puede pasar es que se le sigan computando 30 y pico de minutos, que es el promedio de las 22 fechas, y si llegan a jugar mucho más, allí hasta va a superar claramente lo que venía siendo el promedio. Sí, señor. Así es, Daniel. El viaje será en los próximos días, a partir de hoy hasta el lunes, el viaje, en este caso con destino a la Ciudad de México, para del 21 al 27 de septiembre, por lo menos
fácilmente 90, 180 minutos, o va a sumar Olimpia a estos 445 minutos que tiene en el reglamento. Derlis fuera por 2 partidos, Saúl Salcedo ya está habilitado, Marcos Gómez juega con Richard Ortiz y Guillermo Paya se perfila para ser el reemplazante del futbolista Derlis González, y en el arco, por lo menos por este partido, va a continuar Alfredo Aguilar. Johnny, el tema de la selección mayor. Selección mayor, Federico, por Olimpia. Vamos a ver cuáles son los nombres. Imagino Richard Ortiz. Derlis. Tener arqueros. Richard Derlis. Después y Mateo. Mateo Gamarra puede estar en esta lista. Me parece que al convocar a 3 arqueros del ámbito internacional, entonces Alfredo Aguilar no sería convocado para estos 2 amistosos con la selección nacional. Por lo menos a mí me pasan los 3, Mateo Gamarra, Derlis González y Richard Ortiz. Incluso Derlis viajaría antes, dice, pero ahí son 3 ya, y el próximo partido de Olimpia es con... No es con Libertad. Guaraní. ¿Podría postergar contra Libertad? No, Guaraní no, yo no soy Guaraní no, ahora. Libertad que está en el medio de... No, por eso Libertad es el partido de la fecha FIFA. Sí. No, como Federico dijo, el próximo partido de Guaraní. No, hablando de la convocatoria, estábamos hablando de la convocatoria. Sí, por ahí me faltó, ¿verdad? Pero pensé que el pase iba al vacío. Entonces, bueno, serían 3, ¿eh? Sí. Y eso reglamentariamente le daría... Y Libertad, ¿cuándo podría tener también, verdad? Nada, Piris. Libertad ya a tener 2 y van a decir Lorenzo. ¿por qué? Piris, Lorenzo, parece que tienen 3 también Libertad. Y Diego Gómez tuvo una última. Gómez, Piris, Lorenzo, pero sí. Diego Gómez y Mateo están más o menos en el mismo nivel, ¿verdad? De muy buenos presentes que aprovecharon su momento, porque pero Piris, yo no sé si iba a Piris, porque para mí Piris fue porque no estaba Iván Ramírez. Y tampoco estaba el Beto Espínola. Me parece que el Beto ya podría ser convocado. A mí me dijeron Piris, Gómez y Melgarejo. 3 y 3. 3 por cada bando. La de Pilatos. ¿Y sí? Aunque uno dice, pero ya que es duelo directo, porque también el otro puede decir, no, yo quiero jugarte porque mis bajas son menos sensibles que las tuyas, pero justo aquella vez dijimos que Cerro Libertad estaba en medio del retorno de Atlanta contra México. Que salió todo bien, claro, ¿verdad? Y ahora la fecha FIFA, más ya que después Garneros tiró su, 14 horas clase económica, pero ahora uno ve y la proyección de fecha FIFA. Y acá ya no es cómo retornan, no van a luego retornar. Porque es el fin de semana entre el partido del jueves y el partido del martes de la selección. La última fecha FIFA antes del Mundial. La mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento. Por eso elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más. Desde el mejor data center del país garantizamos el mayor respaldo para tu negocio con atención especializada todos los días del año. Entérate más en business.tigo.com.py. Tigo Business, conexiones que impulsan. ¿Querés emprender ese negocio? Ampliar horizontes del tuyo. ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Bueno, gracias a Johnny. Volvemos más tarde. Estamos con el doctor Julio Descarone. Abogado, doctor, ¿cómo están? Gusto de saludarte. Un gusto, Bruno. Un saludo a vos, a toda la mesa y a la audiencia. Doctor, hay una pequeña demanda, si se permite esta expresión, de Ascona contra el Olimpia. En realidad yo no estoy llevando esa demanda, Bruno. Esa demanda yo no la estoy llevando, así que no sabría decir en qué instancia está eso. Yo hablé con Ascona en su momento, pero
no estoy llevando yo esa demanda, esa es la realidad. ¿No sabes quién lo hace? Sí, voy a averiguar un poco, voy a hablar con Daniel y le voy a preguntar, porque tengo buena relación yo con él. Ah, ya. Así que voy a preguntarle cómo está ese tema. Sí maneja el caso Luis de la Cruz, ¿verdad? Sí, lo de Luis de la Cruz, sí, a ver, lo estuve defendiendo ahora ante la ONDAT. Ajá. ¿Y cómo está su caso? Me notificaron hace 1 hora y media aproximadamente de la resolución en donde a él, esa sanción que tenía, él estaba expuesto a 4 años de sanción, le redujeron la sanción a 16 meses. Entonces él a partir de marzo va a poder participar oficialmente del campeonato, de los partidos oficiales, y en enero ya va a poder entrenar con el club de su preferencia. Él en este caso ya quedó libre. No, o sea, a ver, él no puede entrenar con ningún club hasta enero, esa es la realidad. Y en marzo puede participar en la competición oficial, pero 2 meses antes de la habilitación absoluta, él ya puede entrenar. O sea, doctor, que un club ya lo puede contratar para el año que viene. En enero puede... Así es, es así. Julio, ¿y a qué se debe? Porque es una reducción sustancial en relación a la pena original a esta cantidad de meses. ¿Qué pudieron comprobar ustedes y qué fue lo que aceptó Nat? Bueno, lo que pasa es que, sí, así como vos bien lo decís, Dani, en este tipo en tema de dopaje, la sanción ya te la imponen directamente. O sea, él, del momento que estaba suspendido provisoriamente, ya tenía una sanción de 4 años. Entonces nuestro trabajo como defensa es reducir esa sanción lo máximo posible en base a elementos probatorios que podamos aportar. Lo más importante de todo es demostrar que no hubo intencionalidad al momento de ingerir el producto que se le encontró a él, ¿verdad? Entonces nosotros demostramos eso en el marco de los elementos probatorios que aportamos, de que no hubo intencionalidad. A partir de ahí también demostramos de que a través de elementos indirectos, porque no sustancia específica que él consumía, porque ya lo había consumido todo, demostramos de que pudo haberse dado una contaminación dentro de la línea de productos que él estaba consumiendo, y bueno, en base a ello le redujeron otros meses más, ¿verdad?, de sanción. Y bueno, eso fue lo que nosotros hicimos, demostrar que en el 51% de las posibilidades la tesis que nosotros estábamos aportando era probable, ¿verdad?, dentro del marco de las pruebas que aportamos. Doctor, muchísimas gracias, fuerte abrazo, el aprecio de siempre. No, como un gusto para mí y bueno, un saludo para todos. Gracias, doctor. Ahí está el doctor Julio Scarone hablando sobre este tema de la Cruz, Luis de la Cruz, y el caso de Ascona, que sí, lo que tenemos como información es que demandó o habría demandado a la Olimpia por $15,000. Sí, decía Johnny que ya hay un embargo, inclusive. Ah, sí. ¿Y tú ya habías dicho eso? Sí, y de la Cruz tiene 31 años actualmente, o sea que va a poder reencauzar su carrera deportiva el año que viene cuando ya pueda ser elegible nuevamente. Casi todos los casos fueron revisados y hubo reducción de sentencia en los últimos tiempos. El caso de Julio Cáceres, por no te acuerdan, que era muchísimo, que era como 4 o 5 años. Mateo no fue solo 1 año, fue mucho más. Se redujo también, y ahora sumamos otro caso. Pero me parece que un poco lo que explicaba Julio Scarone, o sea, como que hay una sanción ya preestablecida casi por default, 2, 4, entonces una vez con la sanción lo que vos haces es, desde la defensa, demostrar que no era lo que la sanción automática implica, que vos querías engañar al sistema para sacar ventaja deportiva, y ante cada filtro que comprobar, no, esto fue accidental, que es un poco la teoría de la contaminación, no, esto se hizo sin ningún interés de sacar rédito deportivo, allí va reduciendo. Lo que creo que todos perdimos el rastro fue el caso Victorino. No sabemos si se llegó a cumplir, si se apeló, si se llegó a terminar de cumplirse con la sanción que le impusieron. ¿Te acuerdas que él también había insinuado eso? Hubo problema con los médicos de Cerro Porteño porque el jugador insinuó de que hubo contaminación en su prueba. Pero bueno, así es que... Y en ese caso, Cerro desde ese caso también se empezó a protegerse mejor. Porque en un primer momento era, estamos con el jugador, vamos a ver, con lo de Mateo, bueno, automáticamente nosotros, no es que te culpamos, pero no es el famoso te bancamos como sea, y se le sigue pagando el sueldo.
Entonces, también es una lección para todos los clubes. Porque esa ampliación de contrato de Mateo todo pinta que se le suspendió el contrato durante el proceso y se le agrega ese contrato suspendido el tiempo cuando él esté limpio de la sanción, como va a ocurrir a partir del próximo 18 de septiembre. Otro tema, 17.000 entradas vendidas de canjeanos, dice ya Juanma, para el partido de hoy, Cerro Porteño ante Guaireña. Buen número, sí. Buen número. 20.000 fue lo último, lo de Y Libertad. Luqueño podría jugar en el Defensores del Chaco ante Colegiales, porque ya puede ascender inclusive Luqueño ante Colegiales. Claro, por lo que hablábamos. En la otra fecha. Sí, no en la esta que siguiente, sigue. no en esta fecha, en la siguiente fecha. Que le toca de local. Matemáticamente el único que puede ya confirmar su ascenso es Trinidense en esta fecha. Si se dan los resultados. Luqueño no todavía, porque por más que gane y pierdan Pastoreo y San Lorenzo, va a quedar a 9 Me parece de una Pastoreo. medida- Justo me los pa- 3 partidos que van a quedar. Me parece una medida súper acertada, si es que sea eso. Y a muchos hinchas le va a generar nostalgia de aquella jornada del 2007. Cuando invadieron el Defensores, llenaron y después lo que fue la caravana de vuelta. Y en el 90 perdió la final de la Copa República. Contra Colegiales. Contra Colegiales en el Defensores. Ahí tenés Eso ya es foto. para el más antiguo, ¿verdad? Me acuerdo que me fui a ver, entrada gratis. Luqueño llenó, Luqueño y Colegiales con Jorge Espino, la que es número 10, Claro. andaba muy bien, me acuerdo. La otra final que... Y eso le permitió al equipo de Cuatro Mojones ir a la Libertadores. Sí, Justamente le ganan a Luqueño y van junto a Cerro Claro, a ser los no, representantes de Paraguay. Y Olimpia se sumó participaba desde octavo por ser el campeón defensor. Y ese es el partido que va a recordar. Eso, ¿verdad? Felipe Peralta. Felipe Peralta, allá atajaba Claudio Ibarra. Enrique Roguera era un central también muy bueno. Sí, me acuerdo. Lilio Jugó en estaba. Olimpia. Lillo, después jugó en Olimpia, sí. Después estaba... Daniel Navarro creo que... Eso principio del 90, ¿verdad? El 90 No, y por eso yo te digo 90. Ese partido se jugó en el 90. Estoy diciendo que en noviembre perdí el 90 porque fue después del campeonato ya. 30 años atrás. Sí, porque en el 90 sale campeón Cerro. No, 32. Pero ese te acordás. Cerro por Ariel? que fue, Cerro por que fue en Cerro le gana a septiembre. Libertad 2-0. Ese Claro, te acordás. ese fue en septiembre por ahí. El gol de Ángel Gustavo Sotelo. Y el República termina... Casi octubre, ¿sabe qué? Sí. Cerro sale campeón del torneo de honor. Y Después Olimpia gana en 3 días Guayaquil. después. Y bueno, y lo de Luqueño Octubre, habrá ¿verdad? sido Sí. primero día de diciembre, último día de noviembre. En la Copa República cerraba el año. Y le gana 2-1, me acuerdo, le gana. Jugaban los romeritos, Toño y Tim. Jugaban en En esa Luqueño. época no se produjo Cipriano. el famoso festejo. No, ese fue contra Olimpia. Pero, años antes. Claro, y eso permitió, y justo a los paraguayos les tocaba a los peruanos. Augusto Chamorro me dice, sí, también me dice, gracias Alberto Castillo. Y se desató el tema del cólera. Sí, 91. Sport Boys justo del Callao y Universitario. Ah, mira lo que dice Wilson González, mira. ¿Qué pasa? En el Defensores perdió la categoría. Partido de promoción. Bueno, Epa. la revancha Epa. para volver a Epa. primera. Yo tiro el buen Ahí recuerdo y caímos acá me y ahí nos levantamos. Pues, Ah, no mensaje, puedo ser. Claro. sí, motivación. Sí, Wilson recuerda bien porque él estuvo en ese partido al final con todas las repercusiones, ¿recuerda? Y yo supongo que va a estar ahí contra Colegial. Terrible fue ese momento. Mira. Pero vos sabés que dentro de todo sí que no fue tan traumática como uno pensaba, porque yo pensé que con lo que se estaba dando últimamente en materia de violencia, de presión, principalmente de los barras que iban a prenderle fuego a la ciudad. Ahora todos pensamos lo mismo. Hubo Lillo realmente- Torales, Daniel Navarro y Roberto Barreto. La delantera, gracias Julio Zacarías, la delantera de Colegial aquel Puntero año zurdo era 90. Barreto, ¿verdad? Barreto Después se puntero fue a zurdo. Guaraní. Ajá. Después se fue a Exactamente. Guaraní, el Barreto, Roberto Barreto. Sí, enrulado. El famoso win de antes, el puntero por izquierda que le silbaba a la gente cuando se iba con rapidez por ese sector. Sí, era uno de los rápidos y Lilio era el otro. No, y el famoso encarar Lilio. No, Sí. encarar Lilio. Esa era una frase. Gavino Romano estaba en ese equipo. Yo creo que ya no Ya estaba. no puede Chamorro ser, sí pero estaba. no. Ya no. Chamorro no, y el 10 era Jorge Espínola. Sí, muy buen número 10. Muy buen número. Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www
www.gareliaestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @GareliaEstructuras. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís, cuña guapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Saludos a nuestros amigos de Hierro Par, que inauguran su nuevo edificio sobre Próceres de Mayo 805. Barrio ecológico y tu segunda etapa. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera. Con cuotas súper accesibles, cumplí el sueño de tener tu casa quinta, con acceso al arroyo y tu increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso. Con calle empedrada de acceso desde Ruta 2 a minutos del centro de Cacupé y ramal de Piribebuy. IDESA, máxima respalda su inversión. WhatsApp 0972-413-100. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio, cámara filmadora o de retroceso parlantes para tu vehículo. www.atalayaseguros.com.py. Llama al 021-492-811. Celular 0974-40-2020. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Bueno, hoy arranca la fecha con el partido de Libertad, ¿verdad? Sí, señor. Libertad juega primero. Cuarto contra a quinto. 5 del puntero. Cuarto Tacuarí, quinto Libertad. Claro, el cuarto. Es el cruce, sí señor. Lindo, lindo, lindo. Pero ¿Quién va a querer, verdad, la invertida? Tacuarí con baja de 4 jugadores de Libertad. Cierto, claro. Oh, y hay un par que son figuras, y Oh my son God. figuras Sí, clave. Fernández, sí, uno. Sí. Sí, que últimamente no está siendo titular, pero Desde Fernández el 9, o sea, el delantero. Claro, pero de Tacua van a decir, porque hay dos equipos que alimentan al Tacua. Libertad Fernández, y Aguilar. Olimpia, y contra Olimpia al equipo le fue bien. Aguilar le sacó el puesto a Marcelo Fernández y Aguilar es jugador de Libertad. Estaba haciendo buenos partidos, pero Tacuarí no va a poder jugar. Y Marcelo también Ahí es tenés otro. dos, Ahí tenés el, dos. El que perdió puesto y el que ganó. Sí. Paredes. Y creo que Rodríguez sería el otro. No, Marcelo Paredes no. Valdés no es de Libertad. Iván Valdés. Puede ser. Ya no, ya tiene 27 años, creo que ya no, porque el que yo recuerde estuvo en Nacional, pero... Lucas Sanabria, miren aquí. Lucas, sí, que Lucas, metió el sí. segundo gol la pasada. Esta Gerardo tiene muy buena memoria. y Néstor maneja- Jiménez, otro. Néstor Jiménez, lateral izquierdo. No, entonces son más que tres, ¿verdad? ¿Cómo te va, Gerardo, móvil personal? Bien, Bruno, saludo a la audiencia, a los compañeros. Bueno, lo de Libertad y estas bajas también que van a tenerlo, Sí. o sea que va a tener Tacuarí, ¿verdad? ¿Vos recordás los nombres exactamente? Marcelo Fernández, Gustavo Aguilar, Lucas Sanabria y el lateral izquierdo, Néstor Jiménez. 4 sensibles bajas tiene Iván Almeida. Sí. Y Libertad, pues, la novedad no aparece Merlini. Después de mucho tiempo no fue llamado a concentrar y tampoco Campuzano no va a poder, es por disposición del técnico. El volante central Álvaro Campuzano, Ernesto Caballero está expulsado, no puede jugar, y el equipo sería con Martín Silva, Iván Piris, Daniel Bocanegra, Alexander Barbosa, Matías Espinosa, que se recuperó y nuevamente va a estar en este partido. No había culminado contra Guaireña el partido, se estimaba que no iba a llegar, pero fue citado y va a jugar de lateral izquierdo en su puesto habitual. Rodrigo Bogarín va a jugar por Merlini. Marcelo Díaz junto a Diego Gómez, va a jugar de interno Diego Gómez junto a Marcelo Díaz, e Iván Franco de cuarto volante, de extremo por derecha, muy resistido últimamente por los parciales de Libertad. Lorenzo Melgarejo y Roque Santa Cruz, el equipo de Daniel Garnero. Rodrigo Morínigo es el portero suplente, Camilo Mayada. Willy Mendieta fue llamado nuevamente para integrar la banca de suplentes y en una de esas puede jugar porque en algún momento le hizo jugar de interno también al Willy Mendieta el profe Garnero. Adrián Alcaraz, Óscar Cardoso y Enzo González. Después de su aparición contra Cerro Porteño, en unos minutos
en ese partido que se jugó en La Hoya y perdió Libertad, había aparecido este chico de 17 años, extremo, que juega por izquierda de muy buenas condiciones, y hoy tendrá la posibilidad, porque no creo que arranque, pero sí en algún momento lo va a utilizar Daniel Garnero, repito, a Enzo González, el chico de 17 años, una de las nuevas figuras con que cuenta Libertad. 16:45 en La Huerta, en Tuyucua, recibe a Tacuarembó el equipo liberteño. Y la próxima fecha, la fecha 12, nuevamente va a ser de local, a las 15:30 el domingo, recibiendo a Ameliano. Bruno, compañeros. Bueno, completamos el equipo de Tacuarembó con Carlos Servín en el arco, Luis Mario Martínez junto a Igor Ribeiro, Neri Vareiro y Rodney Pedroso en línea defensiva. Derlis Rodríguez, Marcos Benítez, Marcelo Paredes y Emanuel Biancucci, Iván Valdés junto a Jorge Ortega, la dupla ofensiva para esta tarde. Gracias, Gerardito, muy amable. Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Y lo que aportaba Johnny es cierto. Es cierto que Olimpia permitió que jugaran los cedidos en aquel partido que Tacua le gana al franjeado en el Defensores. Y acá aclara que Valdés es de la cantera de Tacua. Sí, y es uno de los puntos altos. En realidad él salió de Nacional, fue al fútbol argentino y ahora ya es jugador de Tacuarembó. Oficialmente. Más, creo que después me dijeron que hasta había ascendido el año pasado con Tacuarembó de la división intermedia. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos, y date el gusto con los postres pudín flan y lacto mix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Cada día es un desafío. Clearment te mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearment, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Atención, profesionales colocadores de pisos. Llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al 5º concurso de colocadores Claucol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622-102 por WhatsApp. Llegó mitad de semana, hoy es miércoles, hoy es día de descuentos reales en Farmacia Catedral. Descuentos que van hasta el 50% en todas las sucursales y con todas las formas de pago. Abonando con tus tarjetas de crédito del Banco Atlas, tenés hasta 3 cuotas sin intereses. Hacé tu pedido a nuestro delivery 627-7000 o al WhatsApp 0985-689-701. No te lo pierdas en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. El partido de hoy, muchachos. Cerro Porteño. Y a ver si Cerro puede confirmar que puede estar en franco ascenso con respecto a rendimientos, que en lo colectivo pesó bastante en el partido de Resistencia, donde se mostró esa esencia por varios pasajes de ese partido, donde ganó con autoridad, con tranquilidad, donde controló el juego, donde supo en qué momento acelerar,
pero a mí me parece que el rival que va a tener enfrente es un rival de mucho cuidado, un rival que le sabe jugar en la olla contra Valle Duarte, le ha sacado muchos puntos y es un equipo que se adapta fácilmente a una manera de jugar que es, no digo estrictamente defensiva, pero sí es un equipo bien armado para la lucha, para ser combativo, y es lo que tiene que confirmar el equipo de Cerro Porteño. Si está en esa franca mejoría de juego, una posibilidad de tener más todavía de esa sintonía de juego, de toques, de circulación de la pelota, y todavía jugando en la olla, siendo puntero, a ver cómo ejerce ese protagonismo que significa ser ahora uno de los líderes de la competencia. Confirmar que está en buen momento el equipo y sobre todo que en línea ofensiva puede seguir creando situaciones así como lo hizo ante Resistencia. Lo tuvo en el primer tiempo, con Resistencia a ese nivel. En el segundo tiempo lo liquidó tan rápido que después el partido como que ya entró en otro plano. La ambición de Cerro se basaba en tener lejos al rival del arco propio y el rival no podía. Hay que ver si cuál Guaireña, ¿verdad? Porque hemos visto Guaireña planteando de contragolpe peligroso, pero también vimos, creo que el último Guaireña que fue no hacía más que esperar en su propio terreno, no tenía contragolpe. Le complicó el partido, creo que terminó empate el partido contra Cerro, pero fue un equipo muy mezquino. Hay que ver ahora porque venía así Troadio, con planteos bien cautelosos, pero viene de una victoria muy importante. No que claro, salió mucho en el primer tiempo, pero encontró, ¿verdad? Encontró la forma, pero muchas veces parecía el partido de tenis también, porque te iba a la mitad de la cancha y ya otra vez Libertad sin la capacidad de poder desbordarlo, pero intentaba Libertad por todas partes y muchas veces le costaba salir pero y responder. Pero tu defensiva ahí, Guaireña, sí. Guaireña se fue. porque voy a escuchar la defensa, la misma que muchas veces la de siempre, la de siempre. Aquilino, Miguel Paniagua, Mendoza y Joel Jiménez, de memoria. Un poco más el más nuevo, ¿verdad? Pero claro. Hace más de un año que está y aquí. Cerro no tiene un cabeceador, porque mira que a esa defensa con un buen cabeceador y Jocote Libertad tu Barroque. Y sí, depende cómo jugás, ¿verdad? Porque Libertad le bombardeo el área y se comportó muy bien ese sistema defensivo para repeler cualquier intento vía aérea. Creo que Cerro recuperó definitivamente la confianza, el otro día mostró la seguridad en los pases que no había tenido. Y me parece que con esa confianza y a partir de esa seguridad puede ir en ascenso el rendimiento futbolístico. Se lo dio a un equipo que tuvo dinámica, que tuvo rotación mucho más idea de lo que tenía en otros partidos. Pachi mucho más acompañado, el fútbol brotaba, las pequeñas sociedades volvía a armarse en cualquier sector del campo de juego, saliendo ya de ese formato de pelota por los costados y centro, que fue un poco la temática o la propuesta de Chiqui Arce en los últimos partidos, previo al menos al juego con Libertad. Bueno, inclusive con Libertad, pero sí contra Resistencia ya me parece que por lo menos en gran parte del desarrollo del partido se vio al Cerro de antes, que si bien es cierto está muy lejos todavía de un 100% de su capacidad, pero que ya va mejorando. Yo creo que la clave, por dos hechos, uno reciente y el otro lejano, pero contra el rival directo, marcar el famoso gol tempranero. Porque eso que ustedes citan como virtud de lo que se vio contra Resistencia, mucho tiene que ver que Cerro se haya colocado en ventaja ante los 5, ya en un segundo córner. Y, si no me falla la memoria, sacándolo de Olimpia, ganándole el famoso 2-0, por liga el único que le sacó puntos fue Guaireña en esa actuación de Escobar, que se pasó haciendo tiempo. ¿Este año? Claro. Y eso recordaba, por este eso, año fue eso, ¿verdad? Por eso, claro. 0-0. Y que 2 días después jugó contra Libertad, le fue mal y después fue vendido a Ecuador y se dijo, y como que, o sea, a lo que voy es sumar esos dos elementos de lo clave que muchas veces para la confianza es arrancar ganando, ese mismo rival al que no le pudiste abrir el marcador. Porque yo me acuerdo ya en el primer tiempo era el famoso saque de meta prolongado, todo eso. Lo permisivo del árbitro. Es más, el árbitro después inventa un penal que el VAR le dice no fue para Cerro. Y después le tuvieron que rectificar. Y colocaría hasta un tercer elemento. Fíjate lo que le pasó a Libertad contra este equipo hace una semana. Porque Garnero dice, el primer tiempo lo jugamos muy mal. O sea, Libertad pierde el partido en el segundo tiempo, pero en el primer tiempo cuando lo podía abrir, no pudo. Y Guaireña, un equipo que te puede castigar si es que se enchufa para el contragolpe. Lo que no está en duda, por lo que ustedes decían, porque no es que en el 4-0 cambio, no, ese es el equipo que juega siempre así.
equipo duro, férreo, rígido, que achica Sí, espacio, claro. Rosalino No. reparte Sí, para va- que tengan todos. Si vamos a comparar con Resistencia, este es un equipo más agresivo en la marca, claro. más físico, tiene virtudes con respecto a lo que tiene que ver con las marcas cercanas, cerrar espacios, es un equipo duro, Por eso, muy duro. Claro, por eso citaba. Todo lo bueno que se habla del Cerro del viernes es desde el 1-0. Claro, conseguiste tan rápido que lógicamente va a ser desde el 1-0. Y justo te enfrentas a un equipo que, este mismo equipo, estando inclusive en un vuelo más alto, al no abrirse, se desesperó y no pudo. Entonces yo creo que Arce tendrá en cuenta eso de decir, más allá de que tenés que estar concentrado los 90 minutos, es como que hay que enchufarse, hay que concentrarse en los primeros minutos para que se dé un partido similar al de Resistencia y no al que le tocó vivir en el torneo pasado. Y sale rápido de contra Guaireña, principalmente con la aceleración de Brizuela. Ojo con el lateral izquierdo. Peta no estuvo en el torneo pasado. Brizuela, sí. al otro lado. Ahora tiene Brizuela y Villagra, que son rápidos, ¿verdad? A diferencia de aquel equipo... Y apareció el otro día contragolpe. Roberto Campos, ¿verdad? O Campos. Cristiano Campos. Cristiano Campos, muy buen delantero. Y ese está El anunciado penal, por hoy también. marcó el penal, él hizo la asistencia para César Villagra, ¿Y quien... quién es el 6 al lado de Caballero. Rosalino? Aguilar, Juan Aguilar. Yo voy a estar de memoria el equipo. Entonces, Sí. los cuatro fueron los que dijimos: Siempre. Peta, Aguilar, Rosalino, Ocampo, Villagra y... Richard Salinas está anunciado. Salinas, que juega como cuarto volante, sí. y adelante el chico. Salinas entonces, también es muy rápido, aunque no va a jugar en su perfil más ideal porque ese puesto es de Brizuela, desde el Peta, pero es un jugador rápido que puede el tema de lastimar. Salinas pasa por el tema disciplinario. O sea, que en una jugada así sin importancia no se le Ese fue en suelte. partido contra Olimpia. Claro. Los dos últimos partidos contra Olimpia. El torneo pasado Allá y este. acá. Sí. Los dos partidos en la cancha En Olimpia, de, los dos en cancha de en la Olimpia. cancha de Olimpia. Las cubiertas Exbre son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbre y llega más lejos. Exbre en las mejores tiendas del Paraguay. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Unimed, buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Lo más nuevo de Foresta aquí, Broncos por 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Yamata Peruvisa para agendar tu test drive. Broncos Sport, creada para todo terreno. Yamata Peruvisa al 021-603-100. Campaña Yasabex, Bucalex, cargante irritado toseca. Yasabex, Bucalex, venta cherry miel, eucalipto, ahora con nueva imagen y la calidad que Yasabex, Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMPA, división de Confarsaeca, para la previa o el after office, para ese chef que llevas adentro para el cumpleaños de los más pequeños. Los panchos o pizzas siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Estamos con Iván Almeida. Iván, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Iván, se puede apreciar ya de ser el primer equipo en completar los minutos del Sub-19, ¿verdad? Los 800 minutos. Sí, Luis Mario completó los 800 minutos, pero bueno, lastimosamente no se suman cuando juegan dos sub dentro de la cancha porque lo hubiéramos completado antes, porque en varios partidos tuvimos dos sub dentro de la cancha, pero contento por el rendimiento de Luis Mario. Creo que el fútbol le está dando un central con mucha jerarquía, con mucho futuro, que puede llegar a tener mucha jerarquía. Ahora, estos jugadores realmente juegan no por una cuestión de cumplir con el reglamento, sino porque ustedes los tienen como titulares inclusive, ¿verdad? La mayoría de ellos. Sí, hoy juega de vuelta Luis Mario, ya cumplió los minutos y sigue jugando. Son jugadores que nosotros conocíamos, Bruno, y que sabíamos que tenían el nivel necesario para ser jugadores de primera. Los trajimos, los preparamos, muchos de ellos empezaron jugando en Copa Paraguay
y bueno, hoy se ganaron su lugar en el equipo. Hoy debuta también Tomás Guerrero, otro central que va a jugar contra Libertad. Él ha jugado los 2 partidos en Copa Paraguay y se ganó un lugar en el equipo, así que somos de confiar mucho en los chicos, los conocemos. A muchos los tuve yo en la 18, en la 19, a otros los tuvo Mencho ya desde la 15, la 16, la 17, así que bueno, sabemos que tienen una gran preparación y que están para poder jugar, ¿no? Iván, te saluda Fabio. Entonces, hoy tenés otro debutante, Guerrero, le vas a dar la confianza, imagínate en qué partido contra Libertad. Sí, Tomás jugó los últimos 5 minutos en primera del partido con 2 de octubre, en cancha 2 de octubre, pero es su primer partido de titular en primera división. Y bueno, si lo ponemos es porque está preparado. Creo que todos debutaron alguna vez, Tacuara, Roque, todos alguna vez tuvieron su primer partido. Hay que darle la chance que se pueda mostrar, hay que confiar en la renovación, en los chicos. Uno tiene que trabajar con ellos y entender que es el momento de su debut. Tomás vino trabajando muy bien, se ganó su lugar. Y bueno, hoy tiene su debut contra Libertad, contra Roque, contra Cardoso. Capaz en su vida jamás pensó que iba a jugar contra ellos y hoy tiene la gran posibilidad y lo tiene que disfrutar. Así apareció uno de los mejores centrales del fútbol paraguayo, que es el Pulpito, y nunca más salió. Un partido contra Libertad, en la Nueva Olla, por necesidad Chiqui lo puso. Entendía que era el momento que podía jugar el chico y bueno, hoy creo que todos disfrutamos de verle jugar a Pulpito, así que bueno, hoy tiene su chance Tomás, va a jugar al lado de un compañero suyo de las formativas, así que esperemos que haga un gran partido. Ahora, con respecto a lo que tiene que ver con las restas, Iván, si bien lo tenés a Valdés, lo tenés a Ortega en la ofensiva, pero lo perdés, por ejemplo, a Fernández y también a Aguilar, que venía haciendo buen trabajo también. Sí, lo pierdo a Néstor Jiménez, a Lucas Sanabria, a Marcelo Fernández y a Gustavo Aguilar. Otros jugadores importantes para nosotros, que son jugadores de Libertad, que no pueden jugar contra Libertad y bueno, tenemos que suplir estas posiciones. Iván, muchísimas gracias, muy amable. Dale, Bruno, una vez éxito. Gracias, Iván Almeida, técnico de Tacuary. Bueno, para redondear hoy lo de Cerro Porteño Guaireña. ¿Qué más se puede decir, muchachos? Y hablamos de los puntos. Bueno, claro, ¿verdad? Sí. Uno contragolpeador, con mucha gente en la media cancha, con mucho pie fuerte. Sí. Y el otro que va a buscar ser el del primer tiempo. Hay que ver si la pelota parada no pasa de la jornada con mucho viento de la semana pasada, porque anduvo muy bien también los tiros de esquina. Coyote desde la derecha y Pache de la izquierda, casi goles olímpicos. Claro, y Chiqui sabe. Para complicar. Chiqui sabe que debe tomar nota de eso en el sentido de cuidar en las dos facetas del juego. En el sentido de, bueno, en uno, prever la situación de que es un equipo muy duro en el juego aéreo, con mucho oficio Guaireña, y que cuando tiene a favor también pelotas paradas, es un equipo que te puede complicar. Hoy no lo... Ayala, Víctor Ayala. Ayala suele ser suplente, por ahí puede jugar por la proximidad del partido entre uno y otro, ¿verdad? Segundo tiempo. Sí. Ajá. Pero por ahí podría jugar. Hablamos también. de que marcó un golazo la semana pasada contra Libertad. Un movimiento que pueda hacer Troadio, pero... No, Aquilino fijo. Aquilino debe ser de los laterales más regulares que hay. No, pero lo entró en el medio la vez pasada. Más del medio. Claro, pero el de hoy tenemos... En su posición de antes. El de hoy tenemos otro dibujo, ¿no? Claro, de acuerdo a lo que damos. Víctor entró después del gol de penal. Sí. Por Villagra, inclusive. Salvo que quiera ser un poco más cauteloso otra vez y juegue con 5, por ejemplo, que tampoco hay que descartar, ¿verdad? No suele jugar tanto así. Si juega con 5 es porque juega con un enganche que juega por detrás del punta. Lo suele utilizar en esa posición, por ejemplo, a Diego Godoy. Pero no está anunciado dentro de este equipo que va a salir a esperar, eso no hay duda. Va a esperar que hace Cerro para después intentar salir con espacios. El poderoso antigripal Gripsil día y noche alivia los síntomas de la gripe, como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Quinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar
hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora, Casa Central, Herrera 1010. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Wonder, encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. El gusto de estar en contacto con Eduardo Dentice, gerente comercial de Farmacias Catedral. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Un placer estar en contacto nuevamente contigo. Y bueno, a través tuyo puede llegar a tanta gente. Y bueno, hoy es miércoles descuento real en Farmacia Catedral. Y hoy un fenómeno importante, porque estamos mitad de semana y mitad de mes. Sí. Y hay que hacer rendir el salario. Totalmente. ¿Verdad? Si no, no llegamos a fin de mes. Entonces, hoy es el mejor momento de pasar por Farmacia Catedral, pasar por uno de los 122 locales de Farmacia Catedral, y van a encontrar productos en todas las categorías con descuentos que van de hasta el 50% de descuento. Y una vez más, si el cliente elige pagar con prepago de bancar, va a tener un 15% adicional. Y quiero darte unos ejemplos, Bruno, para que la audiencia pueda dimensionar de qué estamos hablando, de qué productos o de qué tipo de productos van a encontrar hoy en Farmacia Catedral. Sí, por y favor. cuando hablamos de todas las categorías, hablamos de cuidado personal, que es una categoría donde es necesario que sí o sí tenemos que tener en el hogar. No podemos dejar de tener un jabón, un champú, un desodorante, porque eso lo usamos todos los días, ¿verdad? Entonces hoy vas a encontrar en Farmacia Catedral jabones de la marca DAP, el original, el paquete de 90 gramos, que su precio normal es de 10.120 guaraníes. Hoy en Catedral lo vas a encontrar, y si pagas con prepago, vas a llevarlo por 4.048 guaraníes. Vas a encontrar también acondicionadores de pelo de la marca DAP, que tu precio normal es 26.620 guaraníes. Hoy lo llevas con prepago en Farmacia Catedral y te queda en 9.317. Y para los más chicos de la casa, los pequeños, a las mami que tienen bebé, van a encontrar pañales de la marca Babysec, el paquete Premium Jumbo XXG, paquete por 48 unidades. Su precio normal es 153.615. Hoy lo llevas y si pagas con prepago, te queda en 53.765 guaraníes. Y aparte, Qué bueno, si querés quedarte un poco el gusto, si querés cambiar el perfume, hoy vas a encontrar, por ejemplo, un perfume de la marca Armani Emporio, un frasco de 100 ml, que su precio normal es 874.200 guaraníes. Hoy en Catedral lo llevas y si pagas con prepago te quedan 524.500 guaraníes. Eduardo, ¿esto hasta cuándo va? Solamente es hoy miércoles, ¿verdad? Hoy miércoles, sí, arrancó esto a las 0 horas. Ajá. Y termina también a las 0 horas para todos los locales que son 24 horas. Eduardo, muchas felicidades, como siempre, atentos a los descuentos reales. Hoy con otro descuento adicional del 15% que estabas comentando. Así que sigan los éxitos. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Bruno. Y bueno, aprovechen los descuentos reales en Farmacia Catedral. Si no pueden pasar por uno de los 122 locales de Farmacia Catedral, pueden hacerlo a través del delivery. Pueden llamarnos al 627-7000 o pueden escribir al WhatsApp, que es el 0985-689-701. Aprovechen descuentos reales porque amamos cuidarlos. Gracias, Eduardo, muy gentil. Eduardo Dentice, gerente comercial de Farmacias Catedral.
En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulás goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Ventas al por mayor y menor. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. Bueno, Dani, para redondear lo de Cerro, Ariel, Fabio, Federico, previo al partido, bueno, ya agotamos lo de Cerro porque previo 17.000 que van a la convocatoria que hicieron, ¿verdad? Porque había aparecido el hashtag convocatoria a través de las redes. Claro. Esto es canje y ventas de entradas. Claro, para hoy en condiciones puntero, ¿verdad? Llevar la máxima cantidad posible de gente un miércoles. Y se estaban dando 17.000, yo creo, arriba de 20.000. Yo creo que vamos a pasar las 20.000 personas, sí, seguro. Y para un miércoles el horario que se tiene, que no es todavía muy... Sería llamativo. 19-15. Sería llamativo si sacas todo el contexto, si hoy hay más gente que contra Libertad un domingo. Aquella vez, acá se había hablado mucho, ¿no? Con Juanma con el tema de 20.000 o 18.000 y 20.200, algo era. Y si hay una proyección, pero también es comprensible. Contra Libertad era qué puede pasar. Sí. Y contra Guaireña ahora están entrenando puntas. Condiciones puntero. Así y no también va... la dirigencia bajó el precio en algunos lugares. ¿Desde cuándo? A ver, ¿cuándo fue? Quiero hacer nomás este juego. ¿Cuántos punteros ya tuvo el campeonato? En 11 fechas. O sea, sí, ahora vamos a entrar en la 11ª fecha. Pero Cerro ya fue puntero del campeonato. Cerro fue el primer puntero, sí, ganó los primeros 4 partidos. Ganó los primeros 4 partidos. ¿Y después? Y después fue perdiendo y Olimpia fue el puntero. ¿Y Libertad no llegó a ser puntero en algún momento? Compartido con Olimpia. Por eso, ya estamos hablando de 3 punteros. Sí. Y ahora Nacional. Sí, por eso Nacional. Claro, porque si vamos a una cuestión... Sí, ahora, y bueno, ahora, bueno, pero ya son 4. 4 punteros. O sea, Cerro, Olimpia, Libertad y ahora Cerro Nacional. Y si querés ser un poquito más meticuloso, decir, bueno, los únicos que fueron punteros en solitario, Cerro y Olimpia. Porque Libertad y Nacional, en este formato donde... porque Nacional puede decir, espera, no, ni siquiera diferencia, cantidad de goles marcados, yo soy más puntero que Cerro. Pero no existe eso cuando son 2. Claro. Pero por eso le nombramos siempre a Nacional primero, por esta cuestión de la diferencia de goles, pero que no define nada si es que llegan a empatar estos dos equipos. Y hoy, ganando Libertad, va a quedar a 2 de Cerro, antes que Cerro juegue. No, ni siquiera le mete esa presión de perdió la punta o la copunta, porque no, está tan lejos. Así como si no gana también Libertad. Yo creo que hoy Libertad hoy puede... Yo creo que el objetivo de Libertad sin duda es acumular mayor cantidad de puntos, es decir, ganar hoy y volver a ganar el domingo ante Emiliano, que son accesibles aparentemente para lo que ¿Fue la primera derrota de Libertad? Claro, contra Emiliano había perdido en el arranque a Libertad le ha ido mal en estos partidos, ¿verdad? Más allá que perdió contra Cerro también, pero si vos ves el rendimiento... Contra Guaireña el famoso mereció perder, contra Cerro no. Y Olimpia va a tener una ventaja, bueno, no sé si ventaja, ¿verdad? Pero va a conocer los resultados de Libertad y de Cerro.
Que le pasó ya varias veces a Olimpia. Pero puede ser presión también. Yo creo que desde el fixture a Olimpia ahora le viene una curva más exigente, porque cuando hacían la proyección... Conociendo lo que pasó, Olimpia fue el último, con la información de la derrota de Libertad, con la información de, la victoria del Cerro. Es que solía cerrar. Por eso. Sí. Más por este tema de que Olimpia tenía una cantidad importante de jugadores a la selección del partido contra México, siempre jugaba después. Y es más, o sea, jugaron el mismo día, primero en Ciudad del Este y después el Cerro Libertad. Pero lo que te digo es cuando veían el fixture y Olimpia estaba puntero, y te tocaba Resistencia, 12 en Ciudad del Este, linda cancha, y Sol. Era para que el hincha se frotara las manos, decía, acá inclusive picamos en punta. ¿Cómo le fue? Perdió 4 puntos en el Manuel Ferreira. Y ahora ves, y es Nacional en el Arsenio Erico, Guaraní en Dos Bocas, y luego Libertad. Con respecto a la presión, perdón Dani, con respecto a la presión de que vos hablas, si Cerro gana hoy, mañana Olimpia se presenta con 4 puntos por debajo del líder que va a ser Cerro, ¿verdad? Es una presión. Hay que ganar para poder seguir ahí, claro, al acecho, ¿verdad? Ganar y seguir abajo. Sí, seguir a un punto. Ya sé. Cerro tiene una ruta de 4 o 5 partidos, entre comillas, y teóricamente muy accesible, que si llega a aprovechar, se puede consolidar como el gran candidato. 12 de octubre, Sol de América. Tenés el primer, Tacuarí, Ameliano. La racha de los 4 oponentes, ¿a quién le ganó? 12 de octubre, Sol yo de creo América, que Ameliano, Tacuarí. Lo del 12 le ponemos un asterisco porque se va a jugar en Itagua. Sí, pero está... Igual le ganan todos ya, ¿eh? Está muy le ganan todos ya, y fíjate y hay que ver si todavía... El único partido que no aparece fue una nota, en no, Guaraní. mira, se debe cambiar la locación y todo Puede eso. Puede ser. ¿Qué fue lo que pasó con el partido de Resistencia? Y hasta creo que por eso digo, yo creo que lo de Tiburón, alguna factura habrá sido el post partido más que el desarrollo del encuentro. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py, redes sociales @financiera solar. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar, sí se puede. Gareli Estructuras presenta el sistema Losa Rab. Losa Rab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losa Rab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala. Ganarlo cambia todo. Bueno, tema de la programación, por favor, Fabio, para completar todos los partidos entre hoy y mañana, sábado el día de pausa, volvemos domingo, lunes, martes. Sí, es así, justamente. Hoy arranca la fecha con el partido entre Libertad y Tacuarí, que va a arrancar a las 16:45. Arbitraje de Derlis Benítez, en el bar va a estar Fernando López, 19:15 para Cerro Porteño Guaireña, en la Nueva Olla, José Méndez el árbitro, Derlis López en el bar. Para mañana, 16:45 en Dos Bocas, Guaraní ante Ameliano, y posteriormente 19:15 Nacional Olimpia, en el Arsenio Erico, arbitraje de Carlos Paul Benítez en el bar Fernando López. Y los partidos para el día viernes 12 de octubre ante Resistencia, que va a ser a las 19:45. Y por supuesto, el siguiente partido es el que tiene que ver con Sol de América, General Caballero, que van a jugar en Villa Elisa a partir de las 19:15. Es lo que tiene que ver entonces con el campeonato y esta fecha que se viene ahora. Y después ya conectamos con lo que va a pasar el siguiente fin de semana. Fecha 12, va a arrancar el domingo, Libertad Ameliano, 15:30 horas. Ese mismo domingo, Guaireña va a recibir a Tacuarí en el Parque del Guairá desde las 18 horas. Para el lunes, Nacional repite localía, va a enfrentar a General Caballero
de Juan León Mallorquín a partir de las 16:45 y Guaraní ante Olimpia 19:15 horas el lunes en este caso en Dos Bocas se va a jugar el partido. Y para el martes, Sol de América Resistencia en Villa Elisa 16:45 y 12 de octubre debe recibir a Cerro Porteño en Itagua a partir de las 19:15. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto de calidad internacional certificada cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Llegó la nueva Chocotrébol Ultra de Lactos Trébol, la leche chocolatada semidescremada de Lactos Trébol, ahora con una nueva presentación más económica, en sachets de 1 litro y medio litro, que se mantiene fresca por hasta 45 días. Lactos Trébol nutre tus emociones. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Power Systems, contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Personal Flow. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. ¿Y lo de Olimpia? ¿Qué tan complicada es la parada de Olimpia? Y Nacional... Fuerte. Nacional puede sorprender, Toda la cara que pones, Ariel. No, es que... complicada. Ya le está, porque no poner nomás ya 1-0 a favor de Nacional y... Lo que pasa es que ganó en confianza. Ahora te entiendo, será después de todo lo que se armó ayer. No, mira, primero que todo el equipo. No, pero la primera parte, ¿verdad? Que dijo, estamos... la forma que exclamó... complicado, sí, y las caras que puso, si ustedes vieran si esto fuera televisión. No, parecía un mitad y a punto de recibir, no sé, una bicicleta de los Reyes. Pero todos coincidimos que Nacional es un equipo duro, buen equipo, puntero, que puede confirmar contra Olimpia, inclusive a mi modo de ver, una certificación de candidatura, porque hasta ahora lo estamos subestimando. Todo el mundo estamos diciendo, no, va a ser igual que General Díaz, va a ser como Sol, como asumió la punta, y después se fue perdiendo por el camino. Entonces... dada también la entidad del rival, que es Olimpia, y después es un campo complicado. El de Nacional no es lo mismo jugar en para uno del defensor que jugar en el Arsenio Urico últimamente, Fabio, vos que estuviste ahí, sabemos que y es un equipo muy físico también. En el partido ante Libertad, cuando uno pensaba, porque eso analizábamos en la previa de ese partido, que Sarabia iba a esperar lo que hacía Libertad, no. Salió a atropellar, salió a presionar arriba, y creo que se puede encontrar con eso Olimpia en el partido de mañana. Un equipo también que es físico, pero que tiene un juego con muchos desbordes, un equipo intenso cuando te ataca. Aéreo, sí, tiene pelotas largas también. Entonces... Este es un equipo que no tiene problema a la hora de jugar, no busca estética. Es un equipo que si tiene que sacar un balón largo lo hacen sin problema. Gana mucho los rebotes, con jugadores agresivos como Jordan Santa Cruz. Más allá de que Ríos parece un jugador más fino, pero también va al roce, va a la fricción, y después cuando tiene la pelota sabe a qué juega este equipo. Pone pelota por los costados, atropella a Bruera, pero sí, defensivamente también puede tener problemas, porque es un equipo que puede tener lentitud atrás, con los jugadores que tienen para marcar. Ahí sabemos que defiende con García Guerreño como su principal hombre líder de la zona defensiva del equipo. Tienen un buen arquero como Santi Rojas, pero si Olimpia logra sacarle la pelota y empezar a hacer un equipo profundo sin Derlis González, esa es la principal interrogante que tiene Olimpia. ¿Cómo va a jugar ese partido? ¿Cómo puede lastimar? El mayor desequilibrio que tiene, ¿no? Sí. Tendría que aparecer Ale Silva, ¿verdad? Que es un desequilibrio más
retrasado, pero hay que decir que Derlis González acostumbrado a Olimpia a dominar pelotas, a desbordar, a generar situaciones para él, para Brian, para los volantes que llegan. Entonces es una baja muy muy importante. Lo de Bruera ahí con Saúl Salcedo y compañía va a ser la carta que va a tener Nacional. Sí, una disputa. No solo para el gol, sino también para dejar dividida la pelota para los compañeros que arrancan atrás, ¿verdad? O sea, son dos partícipes. Uno va a estar Bruera por el lado de Nacional y el otro, como estaba mencionando, no está, que es Derlis por el lado de Olimpia. ¿Qué se siente? ¿Se va a sentir? Ese es el principal problema que puede tener Olimpia, cómo encender el juego ofensivo y donde tienen que aparecer, por ejemplo, el mismo Fernando Cardoso o Brian, que aparentemente va a jugar una posición distinta a la de 9 fijo, también tener activa participación por los costados, explotar el pique. Fuera de lo que pasó en el segundo tiempo en Ciudad del Este con los Octubre, Olimpia como que no utilizó mucho los pases largos en los últimos tiempos. Y es posible estando... No había necesidad. O sea, viste que el balón largo Paiva, es... si juega Paiva. Claro, porque yo creo que... ¿Cuál fue el último partido que no arrancó Derlis? De los partidos en serio. Claro, no me digan Colonial, ¿verdad? No, los partidos en serio. Yo lo he sido por Copa cuando tuvo aquel 15 de tobillo, lo del 15, o sea, importante. A lo que voy es... hay un desafío. Porque cuando vos estás con el diferente, con el top... o sea, no te digo delegar, pero... los otros van de segunda guitarra, lo que quieras, y de repente acá es quién asume. Porque en el hombre por hombre entra Paiva, pero Paiva no está en la categoría de Derlis. Entonces, lo del balón largo, justo me acuerdo que en el partido contra Nacional del torneo pasado hay una gran pelota de Richard para Ale Silva para el gol del uruguayo, desde el centro hacia la zona del 8. Entonces yo creo que ese va a ser el primer desafío. Después, o sea, la postura que tienen los rivales de estos equipos, vos sabés que se motivan aún más. Con Nacional no va a ser la excepción, porque yo creo que Nacional también sabe. Yo siempre dije, en esta proyección, yo lo quiero ver contra otro candidato al título, porque en los dos partidos anteriores como que decepcionó Nacional. Contra Cerro podrá decir, no, pero la expulsión de Paraguarí se produce incluso en el primer tiempo y después era aguantar. Contra Libertad, Ibarrola se hace echar para lo que fue el triunfo del equipo de Garnero. Y entonces, bueno, ahora queda Olimpia y además está como puntero. Eso en el factor del equipo de Saravia. Y en Olimpia... primero, ¿cómo le cuesta a Gastón Olveira volver? Porque Johnny decía que volverá a atajar Aguilar. O sea, mira que son ya 3 partidos. Y después lo de Derlis. O sea, reemplazar a Derlis. Y eso se notó ya en la expulsión contra Sol. El mismo Olimpia que en la expulsión contra Salcedo reaccionó bien al ser Derlis. Y lo reconocían los propios rivales. Cuando decía... le veíamos, y al ser Derlis no es solamente que quedaron con uno menos, sino quién se fue. Y ese va a ser un desafío, porque repito, yo hace rato que no recuerdo un partido sin Derlis desde el vamos. Sí. Federico, vos decías el duelo que se puede dar con Bruera, con Salcedo, que vuelve al equipo de Olimpia, pero también del otro lado, Miguel Jaquet, que es un jugador que va mucho temperamental. Miguel Jaquet, que fue figura, yo decía cuando iba a jugar el partido contra Cerro, que le iba a costar la cancha de Jaquet, cancha grande, mojada, y fue figura aquel partido junto a su compañero de saga. Lindo duelo si juega Paiva. Si juega Paiva con Jaquet, sí. Así que, ¿el árbitro es? El árbitro es Carlos Paul Benítez. Nivel medio, ni deja mucho jugar, tampoco no corta mucho. No. Y tiene un trato interesante con los jugadores, en el sentido que se lleva bien con ellos, tiene buena relación, sabe llegar en cuanto a la manera de dirigir que tiene para el partido. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Pillupe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada. Un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble. Y además Tres Leones etiqueta negra. Reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web
www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @tresleones. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelería y turismo, psicología, derecho, deportes. UNASUR, teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. Te esperamos en Cerro Cora, entre Paí Pérez y Avenida Perú. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Bueno, 13:44. No me pelotaron mucho cuando le dije lo de Luqueño en el Defensores del Chaco. Le dije y no le dieron mucha importancia. Todo lo contrario. Si acá hicimos Defensores del Chaco. 30 años hicimos. No, pero te dijeron, no, próxima fecha, no, en esta fecha. No. Y toreamos bien. Luqueño puede llenar la... Está el bar, no. No. Al hincha luqueño que tiene cierta edad lo llevamos hasta el torneo de República. 30 años le llevamos de la viaje. final. No me agregaba Gaby Liberteño que también perdió la final contra Libertad y en el 2007. La finalísima. El Chaco no le va muy bien. La última finalísima. Exactamente, la última. Desde el 2008 ya fue como 2 campeones por año. Así pues. Y con Olor Tellado también. Claro, que la recuerdo. Centro de César Cáceres Cañete. Claro, entonces. ¿Y quién era el arquero? Anthony, el arquero de Tacuaré. Está bien lo que va a hacer Luqueño. Bueno, siempre y cuando siga con esta racha, ¿verdad? De no perder, por sobre todo, para mantener la distancia. Ahora va a tener un rival duro, 2 de mayo en Pedro Juan. No, pues 2 de mayo está mal. Sí, pero te puede complicar ahí. Cuando juegan Pedro Juan, un equipo distinto, ¿verdad? Conviene que estos dos equipos suban, ¿verdad? O ahí, en cuanto a público, no, lo de Luqueño ni discutir, ¿verdad? Pero lo de Trinidense no tiene gente. No tiene mucho arrastre. ¿Y qué otro club tiene arrastre en la intermedia ahora mismo? Pastoreo, por ejemplo, a mí me hubiese gustado verlo. Inclusive el propio San Lorenzo, que tiene una ciudad también que... Pastoreo en Campo 9 tiene buena convocatoria. Sí. En Campo 9. Sí. Y también cuando se juega Carendé para jugar con Luqueño tuvo buena respuesta. Pero un partido especial. Sí, ¿Y otro equipo? Y después... Artirá no arranca, no. De aquella vez que se pelearon todos a punto de... Tener un equipo de Itapúa que es de Guaraní de Trinidad que juega prácticamente en familia. 3 de febrero tampoco está ya muy lejos. No. Pastoreo el único que puede tener arrastre después. Otra vez por acá atomizado. Sí. Y San Lorenzo también, que es un equipo que si está en buena racha, en buena campaña, tiene mucha gente, pero llega a primera división y no pasa nada. No hay una gran convocatoria de hinchas de San Lorenzo. Pero ¿hace cuántos años que se está dando esta atomización del fútbol? Fabio. Sí, habría que ver, ¿no? Este es un año muy especial por quienes subieron. Claro, y quiénes subieron, ¿no? De los 4, ¿quién es el que puede tener por lo menos un promedio de 1000 hinchas por partido cuando juega local? Y ese es Mallorquín. Pero en los partidos fuertes tiene buena cantidad de público, pero cuando juega contra 12 no hay mucho público. Entonces, Guaraní Guaireña 93 pagando, la verdad. No, sí. Y hablamos de Guaraní, Guaraní Guaireña 93 pagando. Claro, y esto se va a agudizar. Se va a agudizar. ¿En esta segunda rueda? No, digo que hacia futuro también. El famoso suba quien suba, porque a ver. En la segunda rueda también, cuando hay equipos no tienen problema con el descenso. Con el caso de Guaraní. No está peleando el campeonato, no tiene problema con el descenso, entonces no. Porque lo de la fiebre de Luqueño es ahora. O sea, en sus últimos años malos que deambulaban en primera tampoco tenía una gran convocatoria. No. Por eso, o sea, esto es muy de momento. Acá, o sea, vos agarrás Cerro de Olimpia también.
Venimos de una fecha donde la mejor recaudación fue en la segunda división. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. Real Madrid 1. Bueno, 13:48. ¿Qué más, muchachos, para ir cerrando? Porque tenemos la nota... La Champions, ¿no? ¿Ya? Por favor, que suene el himno de la Champions, hermano. Himno de la Champions. Partidos para hoy. Y ya se están jugando otro, Fabio, por favor. ¿Otro partido? Vamos a ver qué está pasando, ¿verdad? Hay otro partido, no sabía. No, intermedio, yo estoy ahora se están jugando. Libreta no, ¿verdad? En Champions. ¿Qué pasa con la libreta? Con la Champions. Champions, ¿no? No, estamos acá con Champions League. El Milan le está ganando 2-0, dice al Dinamo Zagreb de Croacia. 2-0 el Milan, arriba. Y en el otro partido el Shakhtar de Ucrania. ¿Este se juega dónde, Dani? Porque no... ¿Cuál? El de Polonia. Shakhtar, en Polonia. Ante el Celtic, 1-1. Celtic de Escocia, 1-1. Los partidos de Real Madrid. Sí, es por el grupo del Real Madrid. Sí, señor. Milan 2-0. Goles de Giroud y Salemakers. 2-0, Milan, Dinamo. Los siguientes partidos, Bruno. Y los de las 3 de la tarde. Los de las 3 de la tarde. Sí. ¿Querés que diga yo? Sí. No, como vos solés anunciar los partidos. Bueno. Que estamos acá remando. Bueno, en lo que tiene que ver con el grupo A, van a enfrentarse el Ranger, el otro equipo de Escocia, y Napoli. Este es un partido duro para el equipo italiano. Por el grupo E, el Chelsea va a recibir al Salzburgo de Austria. Chelsea que tiene que mejorar su versión anterior. Y el otro partido, por supuesto, grupo F, Real Madrid ante el Leipzig de Alemania. Grupo G, 15 horas también para Copenhague ante Sevilla en Dinamarca. Sí, 15 horas Manchester City recibe al Borussia Dortmund. Por el grupo H, Juventus recibe a Benfica. También. Y a las 15 horas el París se presenta ante el Maccabi Haifa en Israel. El equipo de Messi, Mbappé, Neymar y compañía, en lo que tiene que ver con la Champions, versión miércoles. Apostala, ganarlo cambia todo. www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. El grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales a las industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial con el respaldo, garantía y la mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Candilejas con las mejores máquinas del país te espera las 24 horas. Jueves 15 After Office, viernes 16 DJ Argüello en vivo 18:30, sorteos hasta 2 millones, final del torneo Big Bingo 20 horas, 15 millones en efectivo. Sábado 17 show en vivo de Milenio, sorteos, degustaciones de bocaditos y tragos, promos de chops, cervezas en lata y botella, sangría, caipirinha y gin tonic. Bruselas, Casi San Martín, Candileja. Nos vamos
vamos con las declaraciones del pedido que hubo oficialmente en Sportivo Luqueño. Esto ya tiene mesa de entrada inclusive, ¿eh? Tiene mesa de entrada y charlábamos con respecto a esta situación con Richard Torres, socio del Sportivo Luqueño, que ahora oficialmente presentó una nota con otros socios más, nota al Sportivo Luqueño, pidiendo la expulsión de Ramón González Daer y de Fernando González Carjallo de los registros del Sportivo Luqueño, atendiendo que ya tienen una sentencia firme y ejecutoriada. Nos vamos con esto, ¿sí? Y cambio de nombre del palco de honor y de la sala de prensa. Claro, porque el palco no lleva el nombre de Ramoncito, ¿verdad? Nuestro y el célebre otro, hombre. El otro de Fernandito. Y el otro de Fernandito. Lo de Fernandito. Otro que célebre también, compatriota. No me acordaba, pero lo de Ramón, justamente mirando, en el 2014, en un partido de Paraguay contra Perú, donde estuvo toda la plana mayor, que ahora lógicamente le van a decir... No, ahí inauguró su propio palco. Él inauguró y se fue la plana de la Conmebol para felicitarle. Sí, nosotros entendemos que se tienen que cumplir lo que reza nuestro estatuto, ¿verdad? Ahí justamente citamos el artículo, que en este caso del 22, que justamente habla de que cuando algún socio tenga alguna, en este caso una condena judicial, una condena penal, firme y ejecutoriada, tiene que ser sumariado y posteriormente expulsado por la Asamblea, ¿verdad? Y es lo que estamos pidiendo que se respete en este caso, ¿verdad? Además de otras solicitudes que estamos haciendo hasta hoy día, lastimosamente sectores de nuestro estadio llevan las nomenclaturas o los nombres de estas personas que realmente han mancillado el nombre del club, de la ciudad y de todo el país, diría yo, ¿verdad? Entonces creo que están las causales suficientes como para que justamente se dé cumplimiento a lo que reza nuestro estatuto, ¿verdad? En Sportivo Luqueño, mucho daño le hicieron, más de lo que nosotros pensamos. Mucho. Empezando por el tema del manoseo del nombre de nuestra institución, ¿verdad? El uso y abuso que hicieron con el tema de las triangulaciones. Yo no sé si vos sabrás, pero te cuento que yo soy uno de los denunciantes con el tema de justamente con el otro socio con el que firmamos también ahora el pedido de expulsión. Somos los dos los denunciantes con el tema de la triangulación de los jugadores, ¿verdad? Un caso que cajoneó también, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahí incluso ya le escuché a tus colegas de forma totalmente despectiva referirse a nuestro club como un club triangulador, ¿verdad? Cuando que fueron simplemente las personas que mal manejaron en su momento las que hicieron ese daño al club y a todo el fútbol paraguayo. Realmente eso tenemos que hacer notar también, ¿verdad? Claro. Y bueno, creo que el daño es inconmensurable, no solamente para nuestra institución, para la ciudadanía luqueña y para todo el Paraguay, repito. Palco de honor, en este caso también palco de prensa, tiene los nombres de tanto de Ramón González Daer como del hijo, ¿verdad? Así mismo, hasta este momento llevan estas denominaciones y justamente nosotros estamos proponiendo otros nombres de personas mucho más meritorias que entendemos que deberían llevar los nombres de esos sitiales de privilegio de nuestro club. La sala de prensa lleva el nombre de Fernando González Carjallo. Hasta hoy día, sí, así es. Y eso en Magna Asamblea tiene que decidirse. Yo estoy seguro que la Magna Asamblea entenderá justamente este pedido y se deberá denominar de una mejor manera, ¿verdad? La realidad es que hace décadas que las asambleas del Club Sportivo Luqueño nunca fueron realmente transparentes, nunca se han presentado balances que tengan el suficiente respaldo, que hayan sido aprobados limpiamente, como se diría, ¿verdad? Y bueno, como se dice, el papel aguanta todo, o sea, que lo que se haya puesto en su momento, realmente no hay ninguna certeza de que sea la realidad del club, ¿verdad? La realidad que sí conocemos y que creo que la conocen ustedes también y la conocen todos, es que el club tiene enorme cantidad de dudas por todos lados. Pero eso tienen que ver y solucionar, tienen que solucionar ya ahora, porque te descuidas y el nieto de González Daer se vaya a reclamarle a ustedes. Sí. Y le va a dejar en la calle, no va a joder con ustedes los González Daer. Lastimosamente, realmente lo que se tenía que haber impulsado ya desde la asunción de esta nueva comisión directiva era una auditoría realmente que transparente toda la situación, ¿verdad? Y bueno, hasta hoy el día que ni siquiera se ha presentado el balance de 2021. O
O sea que ni siquiera sabemos lo que hizo esta comisión directiva otra vez, después de haber asumido hace casi 1 año y medio ya. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Noticia Deportiva Motor es presentada por Puma Energy, combustibles de calidad internacional, presente en todo el mundo. Después de la primera victoria en 2022 del piloto belga Thierry Neuville del Hyundai Motorsport en el Rally Acrópolis de Grecia, la tabla de posiciones del Campeonato Mundial de Rallys entre los pilotos quedó de la siguiente forma. Sigue primero el piloto finlandés Kail Rovanperä del Toyota Gazoo Racing con 207 unidades. Segundo se encuentra el piloto estonio Otanak del Hyundai Motorsport con 154. Y tercero está el belga Thierry Neuville también del Hyundai Motorsport con 131 puntos. La próxima cita del certamen será el Rally de Nueva Zelanda del 29 al 2 de octubre respectivamente. Noticia Deportiva Motor fue presentada por Puma Energy, combustibles de calidad internacional, presente en todo el mundo. Sabemos que llegar a fin de mes es una carrera para todos, por eso en Puma Energy cargas kilómetros de ventaja todos los días con diferentes medios de pago. En Puma Energy contamos con promociones, descuentos y beneficios insuperables. Seguinos en nuestras redes y entérate de todo lo que tenemos para vos, para cargar y ganar kilómetros de ventaja con Puma Energy. Puma Energy, combustibles de calidad presente en todo el mundo. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Piden a ministros renunciar para hacer campaña proselitista. Varios diputados exigieron que los ministros que son candidatos renuncien de manera inmediata porque se preocupan más por hacer proselitismo que por gestionar las necesidades de su sector. Cuestionaron duramente al ministro de Salud Julio Borba al